En el primer capítulo de este podcast hablábamos de que el arte está en crisis y es algo de lo que estoy cada vez más convencido, sobre todo porque desde que estamos hablando de estas cosas muchos de vosotros me escribís y tengo conversaciones con algunos de vosotros sobre este caso. Somos muchos los que estamos tratando de buscar la manera de ser vistos, ¿no? En una sociedad en donde parece que el público general ha dejado de mirar lo que hacemos los artistas, lo que hace la cultura, y en donde hay como varios movimientos a la vez. Están por un lado muchos artistas que de manera sincera están tratando de encontrar un camino que haga que la gente pueda ver su obra y de alguna manera pueda incluso venderla, o sea, poder vivir de lo que hacemos, que lo que hacemos tenga algún tipo de trascendencia, que no sea un simple hobby que nos cuesta la vida. Y por otro lado estoy viendo también un movimiento de gente que quiere aprovecharse un poco de toda esta gente que quiere ser artista, ¿no? Que quiere vivir de su arte y en donde se están proponiendo como cursos de venta, como sistemas para que eso suceda. En muchos de esos casos creo que sinceramente simplemente proponen cosas que funcionaron en el pasado, pero que no estoy muy seguro que funcionen en la actualidad. Mi propuesta siempre es la misma. Mi propuesta es que el arte es algo que es inherente al ser humano y que mientras nos mantengamos fieles a nuestra función social, que mientras nos mantengamos fieles a la esencia de lo que el arte o la cultura es, la misma naturaleza humana que nos fuerza a crear obras de arte nos colocará en la sociedad ocupando un papel mínimamente relevante. Eso es muy complicado, es muy abstracto, lo sé. Pero en el fondo se resume en ser capaces de mirar el mundo directamente, ver en el mundo cosas que otros no ven y que valen la pena, y encontrar la manera de que los que no ven esa belleza en el mundo, los que no ven esa verdad en el mundo, los que no ven ese algo de valor en lo que nos rodea, tenemos que ser capaces de que los que no ven eso sean capaces de verlo. Y para eso tenemos que traducirlo de alguna manera en un formato de obra de arte, y en eso pues cada cual tendrá su lenguaje, su disciplina artística y encontrará su sistema, pero yo creo que en el fondo se basa en eso. Y esto que os cuento no funciona solamente como ideas abstractas y que no existen, sino que tenemos ejemplos claros de que esto es posible, de que todo esto puede pasar. Y el mejor ejemplo que tenemos es nuestro invitado de hoy. Tomás, hijo, ¿cómo estás? Bienvenido. Pues muy bien, querido Tomás Tocayo y amigo. Encantado de poder charlar un ratito contigo. Aquí estoy a tu disposición Mira, para lo que quieras. eres el primer invitado que tenemos en hoguera digital, en hoguera virtual, porque hasta ahora siempre era presencial, pero es que vale mucho la pena que estés aquí, porque creo que tu ejemplo, o sea, tu trayectoria como artista nos puede ayudar a muchos y nos puede ayudar a entender cómo es eso de crear para otros y que la cosa funcione. Bueno, para mí es un misterio, ¿no? Ya alguna vez que hemos hablado tú y yo, nos hemos dado cuenta, o por lo menos me he dado cuenta, de que hay muchos recovecos y muchas aristas en esto de la creación, o sobre todo de cómo la creación es percibida, de la que yo no soy consciente, porque igual tampoco soy tan reflexivo en esa parte, ¿no? de la recepción, aunque considero que sí lo soy en la parte de lo que tiene que ver con la creación, ¿no? Pero no lo sé, podemos dar una vuelta por ahí, ver qué podemos sacar y sobre todo si encontramos algo que pueda ser de utilidad para quien nos esté viendo. Perfecto. Empecemos, si te parece, por presentarte, ¿no? Porque habrá gente, yo creo que la mayoría de la gente sí que te conocerá, pero es posible que alguien no. Entonces, tú eres un ilustrador, dibujante y grabador. Es Ujú. así. ¿Correcto? Y te hiciste, bueno, ya veremos a cómo te hiciste conocido, llegaremos a eso. Me gustaría que lo que hicieras es contarnos un poco las decisiones que fuiste tomando en tu carrera, porque a mí lo que me fascina de tu arte es que has ido tomando decisiones que vistas desde fuera o vistas desde la distancia siempre han sido súper contraintuitivas. O sea, siempre has tomado la decisión que parecía errónea en cada momento, pero que al final es la que ha funcionado muy bien. Tú eres precisamente uno de esos ejemplos de artista que no ha ido por la vía institucional, digamos, y que ha llegado a conectar con muchísima gente
Y sobre todo lo más difícil, tú has conseguido que gente que nunca había comprado arte comprara tus grabados. Sí. ¿No? Pues bueno, a ver, cuando tú me... Es una idea que tú mismo me hiciste ver en otra ocasión, esta idea de las decisiones contraintuitivas, ¿no? O poco lógicas o poco convencionales. Yo me alegro de que me lo hayas dicho ya a estas alturas, porque si me lo hubieras dicho en el momento en el que estabas tomando me hubiera preocupado, ¿no? Porque no son decisiones conscientemente contraintuitivas. Yo lo que he ido haciendo es estar bastante alerta de la reacción o de las consecuencias que iban teniendo las cosas que iba haciendo, ¿no? Y es curioso porque yo siempre, bueno, he estado acostumbrado a que estas cosas que yo hacía tuvieran poca repercusión o ninguna, ¿no? Porque yo, en el mundo de la ilustración y de la plástica, siempre he intentado ocupar los huecos que me han ido apareciendo. Yo vivo en Salamanca, bastante lejos de cualquier tipo de foco de influencia artístico, de ambiente que esté cercano a ello, y entonces yo he ido aprovechando oportunidades, ¿no? Y esas oportunidades a veces, bueno, pues han sido muy claras y otras veces han sido más oblicuas, ¿no? La primera de ellas fue que, en primer lugar, yo estudié periodismo, o sea, yo ni siquiera tengo formación artística reglada. Después sí la he adquirido más adelante, ¿no? Pero yo en el momento que empecé a currar en esto, fue de una forma casi fortuita. A mí me gustaba mucho dibujar, me gustaban mucho los juegos de rol, me gustaba mucho el Warhammer, me gustaban mucho todas estas cosas. Y me hice amigo de unos tíos de Bellas Artes, que estudiaban Bellas Artes en Salamanca. Y con ellos, claro, tiene una afinidad enorme en cuanto a cómics, ilustración, bueno, todas estas cosas para mí eran interesantes, pero ellos las estaban estudiando, ¿no? Y yo iba un poco a remolque de ellos y viendo lo que ellos hacían. Si de repente aparecía un concurso y estos tíos se presentaban a ese concurso de ilustración, yo me enteraba, veía lo que ellos hacían y me presentaba yo también, ¿no? Y muchas veces pues con un éxito no muy distinto al de ellos, ¿no? Con lo cual eso me animaba mucho. Y dio la casualidad de que uno de los profesores, el profesor de ilustración, digamos, para lo nuestro el más importante que tuvieron estos chicos, era Miguel Ángel Pacheco, que era uno de los directores de arte de Anaya en aquel entonces, y tú que eres escultor lo conocerás porque es, por ejemplo, el diseñador de los electroduendes, ¿no? Es un tío que tuvo cierto peso en la historia de la edición y también de la televisión en España. Y entonces este tío un día en una cena que estuvo en casa de mis amigos, pues dijo, presentaos a Anaya si queréis trabajar como ilustradores. Pues ¿qué hay que hacer? Pues hay que preparar una carpeta con árboles maravillosos, pájaros divertidísimos, niños felices y la lleváis y ya está. Y entonces yo en el primer momento que tuve un hueco preparé esa carpeta con las instrucciones precisas que nos había dado el profesor, me fui a Naya y tuve la suerte de que estaban preparando los cuadernos de verano, estos de vacaciones a Naya, y para eso no hacía falta mucha calidad, ¿sabes? Lo que hacía falta era alguien que fuera rápido, que fuera barato y que fuera obediente. Y yo son tres características que en aquel momento tenía, ahora ya no sé si las tengo, pero en aquel momento sí. Y entonces empecé a trabajar haciendo libros escolares en Anaya. Por supuesto, como yo no sabía manejar las acuarelas ni manejar nada de esas técnicas, pero sí controlaba la técnica digital, porque era en el momento esto, que estaba saliendo Photoshop y tal, y toda esta peña de Bellas Artes nos habíamos metido en ese rollo. Entonces estuve haciendo todo eso durante mucho tiempo. Y eso fue mi contacto con el mundo de la ilustración, como yo empecé de alguna forma a vivir de la ilustración, aunque no de una forma completa, porque yo siempre compaginé la ilustración con otros trabajos de lo más variopinto, ¿no? Y bueno, así empezó la cosa y a partir de ahí lo que fui buscando siempre era cómo salir de ese lugar, ¿no? Porque hacer libros escolares no es guay, no es una cosa que mole ni que esté bien pagada. Y entonces ahí sí que fui intentando buscar alternativas. Y una de ellas, pues, funcionó al final de todo ese recorrido. Una de muchas, porque yo intenté hacer muchas cosas, entre ellas ser editor, bueno, un montón de historias. y al final, buscando esos huecos y sobre todo analizando muy bien qué es lo que pasaba con las cosas que hacía, pues hubo un momento que di con algo que tenía un doble interés, que era que a mí me satisfacía mucho, era algo que me apetecía mucho hacer y encima, probablemente por eso también le gustaba mucho a la gente, ¿no? Y ahí empezó un poco la historia feliz que luego me ha llevado a sitios muy bonitos. Si te parece, la parte que funcionó, de la que quiero hablar mucho después, que es, supongo que te estás refiriendo al grabado por el que yo te conocí, está muy bien, pero me gustaría que nos nombraras alguno de esos ejemplos de cosas que no funcionaron, ¿no? Hacia dónde tiraste que te parecía buena idea y que no lo fue. Claro, pues mira, por ejemplo, al principio, cuando yo empecé con todas estas cosas, la ilustración como tal, para mí,
no era un hecho tampoco demasiado bien diferenciado, ¿no? O sea, yo no distinguía muy bien en aquel momento que era puramente ilustración, dónde hacía frontera con el diseño, dónde hacía frontera con la pintura o con otro tipo de cosas. Entonces yo probé muchas cosas de esas, tampoco con el ánimo de buscar algo que funcionara, una fórmula de éxito ni nada por el estilo, simplemente buscando simple y llanamente dinero, ¿no? O sea, es feo decirlo, pero es así. Algo que me diera en aquel momento de comer y que me permitiera dedicarme a esto, porque para mí eso sí que fue una obsesión desde el principio. Yo tenía que ser profesional, tenía que ganarme la vida con esto para poder seguir dedicándome a esto, no para hacerme rico ni para comprarme nada, ¿no? Pero si yo iba viendo a mi alrededor, perdona que coja esta rotonda, pero es que para mí esto es muy importante. Yo viendo a mi alrededor cómo había un montón de gente que se dedicaba a lo mismo que yo y que trabajaba gratis o en condiciones infralaborales e incluso en ocasiones infrahumanas. Y veía como toda esa gente por el camino se iba cayendo porque no podía mantenerse, no podía aguantar, tenían que dedicarse a cualquier otra cosa, ¿no? La mayoría, pues a trabajos que no tenían nada que ver con esto. Entonces para mí lo importante era, ¿dónde puedo yo meter la mano? ¿Dónde puedo yo meter mi carpeta, mi actividad? Y que eso me reporte beneficios suficientes como para poder dedicarme a ello. Entonces, una de las cosas que hice, por ejemplo, fue dedicarme al diseño una temporada. Bueno, pues había una empresa aquí en Salamanca que se dedicaba a una cosa muy rara, a redistribución de material multimedia que compraban en otros países y lo redistribuían. Entonces había que rediseñar todas las carátulas, hacer los catálogos. Bueno, durante mucho tiempo me dediqué a eso. Otra de las cosas a las que me dediqué fue un verano en lo que es Carrefour hoy, que antes se llamaba Prica, pues estuve en el departamento de decoración. Y yo entré en el departamento de decoración pensando que iba a hacer cosas, bueno, pues campañas de marketing, no sé qué. Y al final lo que me dediqué todo el verano fue a hacer esos carteles que antes se hacían a mano que pone bacalao desmigado el kilo 2,95, ¿no? Y aprendí caligrafía, me estuve dedicando a eso. O sea, he tocado un poco todo, ¿no? Todas las historias. Y la última de ellas, a la que dediqué más tiempo, más esfuerzo y también más dinero, fue al intentarme hacer editor. Porque hubo un momento en el que yo no conseguía que las cosas que yo quería hacer entraran en el mundo editorial, ¿no? Ahí ya sabes que hay unas puertas por las que tienes que entrar y hay una gente que las controla con mejor o peor criterio y yo no conseguía traspasarlas. Entonces dije, voy a ser yo el que esté en la puerta, ¿no? A partir de cierto momento. Entonces monté una editorial que se llamaba Tatanka y que llegamos a editar un catálogo como de unos 20 títulos, editamos un premio Lazarillo, bueno, hicimos un montón de cosas con una apuesta muy fuerte. Yo dediqué 2 años de trabajo a eso. Y al final, nada, nos pilló la crisis del libro electrónico, nos pilló, bueno, un montón de la crisis económica esta que me parece que fue en 2015 o por ahí, 2014, ahora no me acuerdo del año. Pero bueno, el caso es que eso se fue a la mierda, ¿no? Y fueron 2 años invertidos en un proyecto que al final se frustró. O sea, al final tuvimos que vender todos los libros a una empresa de estas de saldistas y de repente me los encuentro por ahí en un puesto de la playa o en un aeropuerto. Y son libros que están bien, son bonitos, pero bueno, no es claro. Había también una cosa ahí de riesgo que yo no supe ver. Entonces, bueno, justo además fue después de ahí, cuando ya había probado todo, ¿no? Y había intentado hacer yo incluso mis propios libros, los había hecho y no había funcionado, pues que coincidió que yo había empezado a trabajar como profesor en una facultad de Bellas Artes. Yo todo esto que te estoy contando, a la vez era profe de universidad. Entonces iba haciendo mi tesis, mi doctorado, mis movidas, dando mis clases, y esto era, bueno, iba compaginando los dos trabajos. Y cuando falló el tema de la editorial, yo ya estaba trabajando en una facultad de Bellas Artes y es cuando considero que yo empecé a adquirir formación artística de verdad, porque tenía que preparar las clases, tenía que preparar mis talleres, mis historias, y empecé como a compartimentar y a encasillar todo ese conocimiento que yo tenía de forma intuitiva. Y ahí es cuando dije, mira, ya tengo mi trabajo de profe, ya estoy en una facultad de Bellas Artes que me hace mucha ilusión, estoy con mis chicos, futuros artistas que tienen muchísimo talento, pues ya no voy a intentar nada más. Ya lo que voy a hacer es lo que a mí me apetezca. Sí, y va a ser una cosa para mí, la voy a exponer, pero da igual, yo no vine a este mundo de la ilustración para hacer libros escolares, ni carteles del Prica, ni para editar libros. Vine para dibujar cosas y para hacer obras que a mí me conmuevan. Y entonces empecé a hacer lo que tú ya conoces. Pues empecé a hacer grabados, empecé a trabajar sobre la obra de Tolkien, que a mí me fascina, y mágicamente, y esto tiene que ver con estas cosas New Age, ¿no? Que yo en las que nunca había creído y tal,
Pues resulta que eso era verdad, ¿no? Que en el momento que yo estaba haciendo una cosa donde estaba plenamente a gusto, plenamente satisfecho, pues de alguna forma creo que eso se transmitió, ¿no? a quien lo estaba viendo, y de repente ahí, mágicamente, es cuando todo empezó a encajar. Es increíble lo que cuentas y yo reconozco algunas cosas que también me han pasado cosas parecidas. Por ejemplo, lo que decías de los carteles del Prica, del bacalao seco a 2,95. A veces estos trabajos de mierda, porque son básicamente eso, te dan de comer, pero también te dan mano. O sea, la cantidad de letras que tuviste que hacer en el momento seguramente te dio seguridad en el trazo que ya tenías de antes, pero que quedó consolidadísima ahí, que no habrías conseguido a lo mejor en otro tipo de trabajos, ¿no? Y en cambio tus sueños estaban en un proyecto maravilloso, pero que es el que no funcionó. Y al final cuando te relajas, y eso creo que pasa muy a menudo, que es cuando te relajas, cuando dejas de luchar y de dar patadas al agua para no ahogarte, ahí es cuando empieza a salir. Y ahí ya vamos directamente Sí. a lo que funcionó, ¿no? Y es gracioso porque estamos hablando de un momento en donde lo que funcionaba, o el gran auge del dibujo digital, donde todo es posible, ¿no? Todo se puede hacer en la tablet, todo se puede hacer con color, se puede hacer todo lo que tú quieras dentro del ordenador, y tú tomas la decisión de empezar a crear con el sistema seguramente más restrictivo para el dibujo que existe, que es el linóleo. Sí. Y, a ver, yo no lo hice en principio pensando en eso, aunque reconozco que probablemente haya sido la mayor ventaja de todas y lo que más me haya beneficiado. Porque esas enormes restricciones que tiene la técnica, y para si alguien de repente no tiene muy claro por qué estamos hablando de esto, habría que decir que el linóleo es una... No tengo por aquí ninguna plancha, pero es algo que consiste en tallar con una herramienta de corte una plancha de algo parecido a la madera, ¿no? Y esta plancha después se estampa como si fuera un sello de oficina. Esto supone que no tienes acceso ni a las texturas, en principio tampoco al color, la perspectiva es muy difícil, el dibujo es muy riguroso porque no se hace ni siquiera moviendo un lápiz sobre un papel, sino que se hace cortando trozos de un material, y lo que cortas, o sea, sobre lo que intervienes es lo que no se ve, con lo cual dibujas al revés, también dibujas de forma especular, con lo cual al final lo único que tienes son unos trocitos blancos que vas quitándole a una especie de superficie negra, ¿no? Es algo, pues como tú dices, muy restrictivo, no tienes acceso casi a nada. Y por eso, precisamente, tienes que estar muy, muy, muy centrado y tienes que tener un dibujo y una composición súper potente. Por ejemplo, en linóleo es muy difícil, en un grabado de linóleo, establecer planos de profundidad, porque no tienes distintas... Hay formas de hacerlo, pero en principio, con la técnica básica, que es la que yo utilizo, no tienes distintas saturaciones de tinta para indicar profundidad. Tampoco puedes separar muy bien las figuras unas de otras. Es un tema muy complicado. Entonces tienes que dibujar de una forma muy rigurosa y de una forma muy paciente. Porque otra cosa que tiene el linóleo es que no tiene control Z, no se puede deshacer, ¿no? Entonces, en el momento que tú quitas un trozo de esa plancha, ya no lo puedes volver a pegar. Alguien dirá, joder, todo se puede volver a pegar. Bueno, el linóleo es una técnica tan rigurosa y tan exigente que si pegas ese trozo otra vez, se nota, ¿vale? O sea, no, sobre todo si eres alguien tan purista y tan perfeccionista como yo. Entonces, es muy complicado, tienes que tenerlo todo muy claro, tienes que trabajar muy despacio, con mucha paciencia y con muchísima atención. Y eso me ha beneficiado mucho, porque yo de natural soy muy impulsivo. Entonces yo me pongo a hacer una cosa y si la puedo acabar en 5 minutos no le dedico media hora. Y si la puedo hacer con mucha fuerza y con mucho vigor, no me entretengo. Pero ahí me ayudó muchísimo, eso sí es verdad. Pero la idea inicial de utilizar el grabado no fue beneficiarme de esta cosa que estamos contando, de este encuentro inesperado con el rigor del dibujo, sino que yo lo hice como una especie de estrategia, casi diría posmoderna, ¿no? Metalingüística, que a mí me gustó mucho cuando se me ocurrió, porque yo quería ilustrar a Tolkien. Ese era mi objetivo en la vida en aquel momento, ¿no? Yo a qué quería ilustrar cuando... O sea, ¿qué ilustraba yo cuando no quería vivir de esto? Por simple gusto, por simple placer. Yo hacía ilustraciones del Señor de los Anillos, de Lovecraft, de mundos de fantasía, y entonces pensé que la vía estaba agotada, que John Howe y Alan Lee, haciendo el arte del Señor de los Anillos, tanto en libros como en pelis, habían llegado al final de un camino que mucha gente se estaba empeñando en recorrer, pero que yo consideraba que era una vía agotada, ¿no?
Y entonces se me ocurrió una especie de estrategia conceptual de la que estaba vamos, me quedé muy orgulloso en aquel momento, que era, yo voy a ilustrar a Tolkien, pero no como si fuera un hombre contemporáneo, no como un tipo del siglo XXI que vive en Salamanca, etcétera, no. Voy a intentar hacerlo como lo haría un personaje que sale de dentro de los libros. O sea, como un hobbit, si el sobrino de de Bilbo, hubiera querido ilustrar el libro rojo de la comarca, ¿cómo lo habría hecho? Era una buena idea, la verdad, porque esa idea también está en el propio libro, en El Señor de los Anillos. Por si tú recuerdas, hay un texto interpuesto. Esto en el libro funciona así. Nosotros estamos viendo como lo que queda de un libro que escribió Bilbo, que era el libro rojo de la comarca. ¿Te acuerdas de toda esta historia? Sí, sí. Incluso hay notas de la traducción, sí, sí. Ahí, exactamente. Hay luego como cosas que no están muy claras, que si había un tipo que inventó el golf golpeando una cabeza de un orco después de no sé qué batalla. Bueno, entonces decidí hacer eso. Y eso funcionó muy bien. Yo creo que ahí está la clave. Entonces, para hacer eso, yo necesitaba una técnica que no fueran las acuarelas de Alan Lee ni los acrílicos de John Howe y, por supuesto, que no fuera el digital que, que tenía a mano. Y entonces decidí meterme con el grabado. Y poco a poco, y con ayuda de mis compañeros de la facultad, con ayuda de los propios alumnos, pues fui como desentrañando la técnica y cogiendo práctica, ¿no? Y me sorprendió mucho porque yo en el momento que empecé a compartir ese tipo de cosas en las redes sociales, esa reacción que yo iba buscando tanto tiempo, fue muy clara y muy nítida, ¿no? De repente empezó a haber gente que ya me iba guiando por el proceso, yo ya me dejé llevar digamos, por la gente que se interesó. Y entonces había alguien que me decía, hay una cosa que se llama Etsy donde puedes vender tus grabados. Pues yo me abría la tienda de Etsy, la ponía, hostia, esto funciona. De repente alguien decía, no, no, lo de Etsy, hay una cosa mucho mejor que se llama Big Cartel, utilízala. Ahora, si haces una serie limitada de tanto, vale más. Bueno, me iban dando consejos y yo los iba siguiendo, simplemente, ¿no? Y entonces ahí ya sí que era muy fácil ir testando lo que funcionaba, lo que no y por dónde tenía que ir la cosa. Y afortunadamente, la atención desde entonces no ha hecho más que crecer y ir atrayendo pues a gente, digamos, ciertas alianzas que me han beneficiado mucho, ¿no? Pero fíjate que viendo esto con retrospectiva, ahora parece todo como muy obvio. A veces las cosas cuando pasan parece que era como inevitable que pasara, pero en realidad no lo era. O sea, la primera lección, la de la técnica, la del grabado, que solo tienes blanco y negro, no hay grises, y además las pocas posibilidades que tienes de que haya alguna variedad más, ¿tú no la exploraste o decidiste abrazar la limitación de la técnica desde el Sí, principio? sí, eso sí es verdad. No, no, que me parece además, o sea, valiente y maravilloso, pero era poco obvio en aquel momento. La otra decisión es afrontar el tema de Tolkien en pleno furor del Señor de los Anillos, o sea, la buena noticia y la mala noticia de tener unas películas tan maravillosas como las de Peter Jackson es que extendieron el amor por Tolkien a muchísima gente, y la mala noticia es que fijó demasiado la iconografía. Es decir, ya somos casi incapaces de imaginarnos a los elfos de otra manera o a los orcos de otra manera. Y tú tomaste la decisión de no, yo voy a imaginármelo de otra manera. Voy a hacer unos elfos distintos, unos orcos distintos, unos hobbits distintos. Que eso también es valiente, o sea, enhorabuena. Y la otra, que también parece muy obvia ahora, pero yo creo que no lo era cuando tú empezaste, que es, y no voy a hacer eso por canales trillados o institucionales, sino que voy a hacerlo por redes sociales. Que recordemos que en aquella época las redes sociales no era un sitio tan amigable o tan pensado para artistas como lo es ahora. Claro. La verdad es que todo surge porque yo me enamoré de la idea esa que te estoy comentando, ¿no? O sea, yo vi eso súper claro y además hay una cosa que me gusta mucho que acabas de decir y que te agradezco un montón que la veas como yo, que es volver a imaginar el mundo, ¿no? O sea, no solamente se trataba de utilizar una técnica que parecía que venía de dentro de la Tierra Media, sino que esa técnica, claro, lógicamente tenía que condicionar toda una iconografía también nueva y que no podía ser la misma que la de las películas. Indudablemente, si alguien yo creo que se tomara la molestia en analizar punto por punto lo que yo he hecho, vería que hay una influencia clara también de Alan Lee y John Howe y que seguramente hay cosas ahí que están y que no estaban antes de que lo hicieran ellos. Pero en cualquier caso creo que el resultado es muy distinto. Y eso a mí me apetecía muchísimo porque yo lo que necesitaba era sacar de mi cabeza las imágenes que había tenido la primera vez que había leído el libro, las primeras veces que había leído el libro, ¿no? Y eso fue muy difícil. En el caso de algunos personajes a mí me resultó imposible. Yo no puedo imaginarme, por ejemplo, al Balrog ya de una forma que no sea como en las películas, pero otras criaturas sí.
Otra asignatura sí, porque recuerdo que las imaginé en su momento y tenía una imagen muy clara de ellas, ¿no? Entonces eso es lo que intenté hacer, y El Señor de los Anillos que yo he hecho pues es un poco más cómico, un poco más pueblerino, un poco más pintoresco, digamos, de lo que son las pelis. Una visión Hobbit. Exacto, sí, hay como una capa de ingenuidad, de cierto humor, y a mí eso me gusta mucho, ¿no? Y creo que, fíjate, estoy convencido, son de estas cosas, de estas intuiciones de las que te hablaba antes. Estoy convencido de que, no digo lo que yo hago, pero que es el momento ahora mismo de que aparezcan, ya en el mainstream, no en una cuenta de Instagram, que aparezcan nuevas visiones. Porque tú ya sabes que se están haciendo nuevas pelis, esto hay que de alguna forma revalorizarlo, y creo que con todos estos temas va a haber otro ciclo ahora, y que de alguna forma va a hacer falta nuevas visiones, nuevas aportaciones a este respecto, ¿no? Ya veremos, pero tengo la sensación de que va a ser así. Y en cualquier caso, no recuerdo cuál era la otra cosa que comentabas, pero bueno, Las redes básicamente creo que te sociales. respondo a lo que decías, que no solamente se trataba de la técnica, sino de volver a plantear esa visión de una forma más particular. Ah, sí, ya me acuerdo. Pero que decías tú que lo había intentado por las redes sociales, ¿no? Pero la verdad es que también lo intenté por otros medios, ¿eh? O sea, yo estas imágenes, aparte de hacer esto que hacía, de montarme mi galería online, de tratar de vender grabados yo directamente a gente, como tú bien dices, que no tenían tradición en comprar arte, yo también fui con esto a editoriales. Lo que pasa es que en esos primeros años no funcionó, esto no caló. Y entonces hubo que esperar un tiempo hasta que, no directamente los editores, sino escritores, por ejemplo, Carlos Sisi, pidió a un editor en concreto, más concretamente a los de Minotauro, que fuera yo quien ilustrara sus novelas. Esto ya me permitió trabar una relación con ellos, y esto empezó a calar luego poco a poco. Pero yo desde el primer momento, o sea, yo en el minuto 1, cuando tenía 3 grabados hechos o 4, yo ya empecé a mandar eso también a editores y a tratar de moverlo. Y en aquel momento, bueno, no estaba preparada la cosa y no salía. Y me parece normal, porque es verdad que pues, un editor le presentas tus grabados en aquel momento y no se parecen a nada. Es decir, es una cosa tan nueva, tan poco testada, no se parecía a lo que se estaba haciendo. Y yo entiendo un poco la sensación de rechazo, de alguna manera. Tú necesitaste, Sí, sí, o yo lo entiendo perfectamente lo, también. lo que pasó es que tú tuviste acceso directamente a un diálogo con muchísima gente y resulta que eso empezó a gustar mucho. Y a partir de que empieza a gustar mucho es donde vienen ya poco que el editor se lo plantea de otra manera. Y me parece fantástica esa opción, ¿no? Sí, Creo que tenemos que hacer mucho eso, lo que tú decís de intentar buscar qué es lo que conecta con la gente. No es tanto lo que le gusta, sino lo que conecta. Me sí. parece genial. Y es lo que tú dijiste. Una cosa que también me gusta mucho de cómo te salió todo es que creo que uno de los problemas que tiene el arte muchas veces es que está muy encerrado en sí mismo. Y el arte casi solamente habla de arte, solo habla de sí mismo. Y parece que alguien que hace grabado de linóleo tendría que estar hablando de él, cómo es el linóleo, de la técnica del linóleo, demostrando su maestría con el linóleo. En cambio, tú conseguiste hacer una conexión con muchísima gente, no a través del lenguaje y de la técnica, sino a través del tema, a través de Tolkien. Y a partir de esa conexión, por algo que todos amamos, ¿no? La gente empezó a apreciar tu técnica y tu lenguaje. Y a partir de ahí, el grabado en linóleo se hace como un lenguaje nuevo que poco a poco vamos entendiendo cada vez mejor o aceptando cada vez mejor. Pero esa conexión se hace en primer contacto, en primer momento, por algo que nos gusta a todos, ¿no? O que le gusta a una gran comunidad, como mínimo. Sí, sí, yo fui, claro, en ese sentido, yo fui muy consciente desde el principio, porque yo, con toda la sinceridad te digo, que lo hice por amor a la obra, o sea, por puro capricho, porque me apetecía mucho y porque yo, o sea, yo soy miembro de la Sociedad Tolkien Española, asisto a reuniones de la Tolkien Society de vez en cuando, de la internacional. Bueno, o sea, me gusta realmente, ¿no? Y yo quería, ya te digo, hacer eso, y con esos parámetros que te comentaba. Pero sí que es verdad que también yo era consciente de que ahí había algo que ya me iba a unir a muchísima gente. Y una de las cosas que hacía, y en este sentido sí que ya era más, digamos, estratégico, entre comillas, era publicar mis grabados en los distintos grupos de la sociedad Tolkien, etcétera. Y ahí se daba una cosa muy curiosa, ¿no? Que había, por supuesto, la masa principal de comentarios, de reacciones que yo recibía, siempre ha sido positiva, en un porcentaje amplísimo. Pero también había leña, ¿sabes? Porque digamos, el fanático tolkieniano es muy exigente
y es alguien además que maneja un corpus, digamos, de conocimiento enorme, ¿no? Tolkien es inabarcable. Y entonces existe una tentación siempre muy grande de demostrar que sabes más que tu interlocutor. Y en este caso, el interlocutor era yo. Y entonces, bueno, a mí me daban caña, me resaltaban los errores o incluso cuestiones de planteamiento general. Y yo incluso en esos casos siempre lo he agradecido muchísimo. ¿Sabes? O sea, que yo había gente que era muy crítica conmigo y al final hemos acabado siendo muy buenos amigos porque bueno, yo siempre he aceptado eso con bastante deportividad, ¿no? Y luego, por otro lado, también había un cierto rechazo, sobre todo cuando yo era profesor universitario en la Facultad de Bellas Artes, todo esto ya sabes que hay mucha gente que lo desprecia precisamente por eso que tú estás alabando, ¿no? Porque estás haciendo algo popular, algo menor, en ocasiones algo friki. Entonces, bueno, digamos que por un lado, a mí eso nunca me ha afectado para nada, me da exactamente igual. Quien piense así es muy libre de hacerlo. Y yo también reconozco que tengo opiniones que implican cierto desprecio hacia el otro tipo de actividad artística del que me vienen esas críticas, ¿sabes? O sea que yo también veo cosas muchas veces bueno, que me mueven al desprecio, ¿no? Pero lo cierto es que eso siempre me proporcionó como una especie de campo de fuerza allí dentro de la facultad, donde yo era el friki, yo era el de ilustración, yo era el que hablaba de cómics, yo era el que hablaba de animación, y bueno, pues eso me creaba allí una especie de república independiente donde yo estaba muy a gusto, ¿no? Hay una anécdota buenísima. Yo llevé a la facultad a dar una charla a Salva La Roca, que me imagino que sabes quién es, que es, bueno, el dibujante probablemente español vivo que ha dibujado más páginas, ha dibujado X-Men, ha dibujado Star Wars, Spider-Man, La Patrulla X, todo, ¿no? Yo lo llevé, los chavales estaban, imagínate, mis alumnos de ilustración, encantadísimos, era una estrella del rock, ¿no? Que nos iba a visitar, además a Salamanca. Vino la televisión local, los periódicos, se llenó el salón de actos de la facultad. Bueno, fue una cosa llena de energía y donde los chavales disfrutaron muchísimo, ¿no? Y en la siguiente reunión de departamento, cuando se leyó el orden del día y alguien dijo, ha venido Salvador La Roca, dibujante de X-Men, de Star Wars, no sé qué, se hizo un silencio y soy yo así como al fondo de la sala. Bueno, eso son cosas de Tomás. Pero Pero a mí cosas, eso siempre me ha hecho gracia y me ha dado absolutamente igual, porque yo siempre he tenido claro. clarísimo que a la gente a la que yo me quiero dirigir y la gente con la que quería conectar, lo estaba consiguiendo y esa satisfacción nada la ha empañado en ningún momento, ¿no? No, no, y yo conocí tu obra justo en ese momento y me encantaba ver cómo iba la cosa viento en popa a toda vela. O sea, estabas publicando muchísimos dibujos, algunos de ellos muy grandes, muy ambiciosos. Técnicamente tú tienes unas láminas inmensas con muchos personajes y todas funcionaban muy bien. Había unas críticas, yo estaba en todos los grupos y iba siguiéndolo todo con Claro, fascinación sí, sí, sí. y, y todo funciona muy bien, vendes los grabados, todo funciona muy bien, la gente cada vez te conoce más y entonces ahí viene como una gran mala noticia, ¿no? Que parece que tiene que bloquearlo todo, pero yo creo que, visto con retrospectiva una vez más, yo creo que te ayudó, yo creo que te fue bien, que es cuando Es, a base de éxito tú recibiste un mensaje de los derechos de Tolkien, ¿no? eso es. Claro, yo nunca había pensado que yo pudiera volar por encima del radar. De verdad, o sea, y no es por una cuestión de molestia, ni no, bueno, simplemente por la idea que tienes de cómo funciona el mundo, ¿no? Entonces yo cuando empecé a hacer mis grabados de Tolkien, en principio ni siquiera pensé en eso. Yo pensaba en hacer lo que me apetecía. Después seguí y sí que hubo un momento donde yo empecé a pensar en que debía tener cuidado, ¿no? Pero sí que es cierto que de los grabados más importantes que yo había hecho, que más, digamos, más éxito habían tenido, eran grabados donde yo iba sin, vamos, o sea, sin paracaídas. Entonces ahí aparecía hay uno, por ejemplo, que es la Taberna del Pony Pisador, donde aparece The Prancing Pony, by J.R.R. Tolkien y Tomás Hijo, o sea, sin ningún problema. Hice otro, o sea, todo estaba acreditado, todo correspondía y todo, quiero decir, era declaradamente tolkieniano, ¿no? Y yo recuerdo que hubo un momento a partir del que cuando yo daba una charla o una conferencia o una exposición, siempre alguien me decía, oye, ¿y esto no vas a tener problemas con los derechos? Y yo siempre decía lo mismo, ¿no? Digo, no, no creo, porque ¿cómo van a un tío que hace una serie de... ¿No? ¿Quién se va a preocupar por esto? Pero llegó un momento donde ya sí que empecé a pensar que eso podía pasar. Y claro, el detonante y yo creo que donde se lió todo fue en la pandemia, ¿no? En la pandemia se hizo la reunión anual de la Tolkien Society Internacional. Es una cosa que se hace en Oxford, que se llama Oxford Mood,
Y es una pequeña reunión donde asisten unas 150 personas, la mayor parte de ellos académicos, aficionados, pero bueno, es una cosa que tiene un alcance limitado. Y uno de los años de la pandemia se hizo online, con la necesidad que tenemos todos de ese tipo en aquel momento. Pues creo que no sé, si normalmente iban 150 personas, pues aquel año había, pues yo qué sé, 5.000, no lo sé, muchísima gente. Y entonces hubo una chica, una profesora de una universidad francesa, la Universidad de París, que abrió la Oxford Mood con una ponencia. Y la ponencia era Alan Lee, John Howe y Tomás Hijo. Cómo los artistas reinterpretan, tal. Ella me había dicho que lo iba a hacer, pero yo no pensaba para nada que yo iba a estar, o sea, yo me imaginaba que lo mío iba a ser una nota al pie de página dentro de aquel artículo. Pero precisamente esta idea que yo te conté al principio de yo quiero ilustrar a Tolkien como si fuera parte del propio relato para un profesor universitario, sí, yo te lo digo porque estaba ahí, eso es interesante porque tiene discurso, tiene relato, tiene un cierto recorrido, y entonces, de hecho, abrió con eso, ¿no? Hasta ahora estas cosas se han hecho de esta manera, pero de repente ha aparecido un tío que lo está haciendo de otra. Y en aquel momento yo dije, esto probablemente me traiga problemas, porque aquí ya se está hablando, o sea, se está equiparando lo que yo hago de una forma totalmente inmerecida, no porque lo mío esté mal, sino porque estamos hablando de dos colosos, ¿no? Pero el hecho de aparecer ahí... De tres colosos. Bueno, pero bueno, no, o sea... Vamos, yo no me puedo ni siquiera llegar a comparar con la trascendencia de la obra que han tenido ellos, ¿no? Entonces, en cualquier caso, cuando eso pasó, pues bueno, yo me di cuenta que estaba en peligro y efectivamente a los 3 o 4 días o una semana me llegó una notificación amenazante, ¿no? Por parte de una de las entidades titulares de los derechos, que son varias, los derechos están repartidos, pero bueno, una de ellas, con toda la lógica mercantil del mundo en el que vivimos, porque es que las cosas funcionan así, sería inútil frustrarse. Bueno, pues me decían que claro que sí, quería seguir utilizando esos nombres y esos elementos, que eso tiene unos derechos de propiedad intelectual y que debería una de dos, o pagar una licencia para seguir utilizándolos o retirar mis productos, ¿no? Y entonces yo consulté, tengo amigos que están metidos en estos asuntos y tal, consulté y me dijeron que la reclamación era legítima y que venía además de gente que podía respaldar esa amenaza. Y yo la verdad es que, bueno, me asusté. Hubo gente que me dijo, no, pelea, tal. Digo, no, yo no me voy a meter en esos berenjenales, y lo que hice fue cortar esa vía, que era la vía más fructífera, más placentera y mejor que tenía. Y tuve que empezar a meterme por otros derroteros. Y como tú bien dices, eso que en un principio a mí me causó una frustración salvaje y incluso una cierta tristeza, después ha resultado ser beneficioso, ¿no? Porque me obligó a empezar a andar por otros caminos que a su vez también han dado sus frutos. Claro. A mí me da un poco de rabia, porque en realidad lo que tú estabas haciendo era algo que Tolkien mismo había animado en sus escritos, a que otros artistas cogieran la mitología y la desplegasen. O sea, es algo que Tolkien había soñado con que pasara. O sea, pero lo que tú dices, me parece normal también que en el mundo en el que estamos las cosas funcionan así y son las reglas. Y claro, tú por fin habías conseguido... Tengo la sensación... Ay, perdona. Bueno, dime. Yo tengo la sensación de que creo, o sea, y además no sé por qué, pero tengo esa idea que no creo que le disgustara al propio Tolkien este acercamiento que yo he hecho, ¿no? Porque en primer lugar es muy respetuoso, es muy fiel hacia la obra, a una obra, por otra parte, que en nuestros tiempos se le está faltando el respeto constantemente por mil frentes, ¿no? Y sí que es un poco doloroso, digamos, que el dinero pueda comprar el ataque a la propia obra para quien paga por hacerlo, y sin embargo, pues gente que la está respetando de una forma, bueno, casi neurótica, como he tratado de hacer yo, pues bueno, que se la expulse por el hecho de no pagar, ¿no? Que al final el dinero sea la única moneda de cambio en algo tan delicado como esto, ¿no? Pero la lógica del mundo en el que vivimos es esa, y sería ridículo tratar de oponerse a ella, ¿no? Claro, entonces el principal vínculo que tú tenías con una gran comunidad de seguidores o de gente que admiraba tu trabajo, que era el tema, que era el mundo Tolkien, queda totalmente cerrado y tú no te rindes por completo, sino que dices, venga, vamos a seguir y vamos a intentar ampliarnos a otros en otros sistemas, en otros mundos, en otros temas. Y a mí me encanta la idea porque el mundo del dibujo que tú haces, el grabado en linóleo, es
es muy poco común, estamos poco acostumbrados a él, aunque cuando lo vemos lo reconocemos porque hemos visto pues, grabados antiguos y hemos visto cosas así, pero no es un lenguaje que conozcamos muy bien. Y yo tengo la sensación de que tú, o sea, inconscientemente, todo esto es inconsciente y orgánico, pero aprendimos a leer tus dibujos con temas que nosotros conocíamos, en un poco el mundo Tolkien era un poco la piedra roseta para empezar a entrar en tu lenguaje y en cómo presentar las historias, en cómo se relacionan los personajes. Y cuando ya estaba la cosa bastante madura, fuimos capaces de interpretar tus dibujos sin la piedra roseta, sin saber de qué iba la historia. Y a mí me encantaba que Muy bonita tú... esa idea, ¿eh? Es que yo lo vivía así. Es que yo lo vivía así. Yo creo que habría sido imposible, por ejemplo, dando un salto muy grande, tú sacaste La piedra blanda con Rodrigo Cortés, que es un libro Sí. muy visual, extrañísimo, muy abstracto, que está muy basado en tu lenguaje visual. O sea, sería imposible comprender, sería imposible, primero, que hubieras concebido un libro así, pero también sería imposible que nosotros lo pudiéramos recibir si no fuera con esos años de entrenamiento a través de mitología común, ¿no? Que nos permitía comunicarnos primero con cosas que conocemos y ahora ya sí, ¿no? Pues con saltos al vacío, voy a contarte cosas que no conoces. Y eso, que es maravilloso, que es súper creativo y que es increíble, quizás no habría pasado si no hubiera recibido esa mala noticia o esa notificación de los derechos de Tolkien. Así que una vez más, las malas noticias a veces son buenas. Sí, es verdad, es verdad. Y eso es una cosa que a mí me ha costado mucho comprender, pero en este caso sí creo que me vino bien el tener que podar esa rama principal, ¿no? Y seguir creciendo por otros caminos. De hecho, yo me acuerdo, fíjate, cuando esto pasó, que yo ya, en el fondo de mi cabeza había un run run de decir, te vas, quiero decir, ¿estás conforme con ser el tío de los grabados de Tolkien? ¿Sabes? O sea, o habría que tratar de, bueno, eso ya estaba ahí, ¿no? Y cuando esto pasó, afortunadamente, claro, como yo había planteado estas cosas, tenía ya un arsenal de ideas y de alternativas bueno, me dolía mucho abandonar digamos, esa línea, pero ya había cosas por ahí en mi cabeza que podía hacer, ¿no? Y de hecho, pues rápidamente me lancé a hacer otras cosas. Una de mis tablas de salvación fue Lovecraft ahí, ¿no? Que era como mi otro fetiche de la adolescencia, igual que lo fue Tolkien, aunque, bueno, amo mucho menos a Lovecraft de lo que amo a Tolkien, ¿no? Pero digamos que le tengo mucha simpatía, mucho cariño y mucho interés también. Y lo que hice fue tratar de medievalizar a Lovecraft, ¿no? O sea, cogí sus criaturas, su mundo y tal, y empecé como a inventar artefactos. Uno de ellos era el Nictonomicon, que era como una especie de Necronomicon, pero que había aparecido en una capilla aquí en Salamanca, vestía un amigo de cura, hice unos vídeos y tal. Y bueno, pues eso también, afortunadamente, esa gente que había sido tan leal con el tema del Señor de los Anillos, pues también encontraron divertido aquello, ¿no? Y bueno, pues pude seguir por ahí haciendo otras cosas y diversifiqué un poco, pero la cosa siguió funcionando, ¿no? Y por suerte ya eres conocido, te conocía mucha gente, te salían encargos por otros lados, ya con ese estilo. O sea, Sí, yo sí que me creo que a partir de ahí la gente decía, no, yo quiero que lo haga Tomás, pero como hace lo de Tolkien, o sea, con ese mismo lenguaje, que es el que había funcionado. sí, sí, sí. Y después ahí aparece un golpe de suerte, porque no siempre las carreras se hacen por decisiones personales, sino que a veces Claro. hay golpes de suerte, ¿no? Y yo creo que un gran golpe de suerte fue que de alguna manera tu obra llegó a Guillermo del Toro y que quedó fascinado por lo que haces, como muchos otros, y pidió trabajar contigo, ¿no? Sí, sí, ¿Cómo sí, ocurrió eso aquello? ¿Cómo llegó? fue. Bueno, eso fue, como tú bien dices, hay cosas que son absolutamente fortuitas y otras cosas son medio fortuitas y medio las agarras al pasar y aciertas a engancharlas, ¿no? En aquel momento. Y aquí hubo un poco de todo. Lo primero, yo había hecho antes de Guillermo del Toro, el primer paso fue Mike Mignola. Mike Mignola es otro de mis héroes. Y entonces, cuando yo estaba ya con esto muy a tope y ya tenía bastante confianza en mí mismo, surgió un concurso que organizaba yo creo que era Dark Horse, ¿no? La editorial americana de cómics, que era un homenaje a un concurso de dibujar a Hellboy, digamos, ¿no? Y bueno, yo me presenté y quedé, creo que el segundo o algo así, pero bueno,
ya eso me permitió como participar en una exposición que se hizo después sobre este tema, y en esa exposición Miñola compró mi pieza y entonces me invitaron los galeristas a la siguiente en vista del éxito comercial, y la siguiente era un homenaje a Guillermo del Toro. Y entonces yo seguí con mi película, ¿no? Porque mi película siempre ha sido, pues, no solamente el hecho de dibujar y hacer una imagen bonita, sino tratar de construir un artefacto en algún momento, ¿no? Un artilugio, algo que vaya más allá o que tenga un poco un significado que trascienda el propio dibujo en sí. Y entonces yo me inventé una chorrada, pero que era graciosa y me sigue pareciendo divertida, y además te contaré porque esto ha vuelto ahora hace unos días a la superficie. Yo me inventé una historia que era que Guillermo del Toro había venido a España a vivir, y cuando estaba haciendo El Espinazo del Diablo, se había encontrado un juego de mesa español de los años 30 que se llama El Juego del Laberinto, el antiguo Juego del Laberinto y el Fauno. Que este juego era un juego que se había editado en España durante la Guerra Civil, es una especie de juego de la oca, probablemente invocando algún saber esotérico, pagano, ¿no? Porque hay elementos ahí, que son los elementos de la peli, pero que esa fábrica se había bombardeado durante la Guerra Civil, era una fábrica valenciana, la habían bombardeado en la Guerra Civil y el juego había desaparecido. Y bueno, algún ejemplar debía quedar por ahí, Guillermo se había hecho con uno, y entonces él había basado el guión del Laberinto del Fauno en ese juego de mesa, y que él lo único que había hecho era coger cada una de las casillas del juego y hacer una escena en la película. Entonces, claro, yo lo que estaba haciendo era ingeniería inversa. Yo cogí la peli, la desmenucé, y entonces creé el tablero de ese juego de mesa y hice un grabado con él. Y entonces, claro, tú imagínate con esta justificación, yo lo hice, el grabado todavía se puede ver en mi web, y además luego os cuento una cosa ahora que vuelva a tener importancia. Entonces yo mandé esto a la exposición y dije una de dos: o me lo devuelven y me dicen, pero tú eres imbécil, tío, o sea, ¿cómo te atreves a decir que Guillermo tal, no sé qué? O entienden el juego, y esto, claro, destaca ya solamente por esa naturaleza juguetona, ¿no? Afortunadamente pasó lo segundo, a alguien le hizo mucha gracia el tema, y a quien más gracia le hizo fue el propio Guillermo, que también compró la pieza en la exposición. O sea, el día de la inauguración, pues él compró las piezas que fueran y esta fue una, ¿no? ¿Y cuál no sería mi sorpresa y mi escalofrío salvaje cuando me escribió para decirme: he comprado tu pieza y a partir de ahora pasa a formar parte de mi museo personal, que se llama Blade House, estas casas que él tiene llenas de elementos? Y claro, yo me quedé absolutamente flipado, ¿no? Porque yo ya con participar en la exposición ya me parecía increíble, ¿no? Pero esto ya fue como, bueno, como una vuelta de tuerca, pues muy, muy bestia, ¿no? Y entonces a partir de ahí, él empezó a interesarse por lo que yo hacía, y este Necronomicon del que te hablaba, de esta especie de artefacto Lovecraftiano, también me dijo que quería una copia, yo se la guardé, y durante un tiempo él me escribía y me decía: eso que has hecho, guárdame uno. Esto que has hecho, guárdame otro. Me cargó su ex libris personal, que yo es una cosa que también hacía en un momento dado, ex libris, y hubo un momento donde yo tenía ahí pues eso, una caja llena de tubos y de cosas que le tenía que enviar. Y cuando le dije que dónde se los enviaba, pues él me dijo que iba a venir a Europa, que iba a estar en París ese verano, y que si a mí no me importaba pegarme un viaje a París, pues que podíamos quedar y cenar juntos y charlar. Y claro, a mí me pareció maravilloso porque, claro, si a mí me hubieran dado a elegir un director de cine con el que colaborar de todo el mundo, yo lo hubiera elegido a él, porque a mí, bueno, me gusta mucho James Cameron, me gusta mucho Spielberg, me gusta mucho todo el mundo, pero para mí él es especial, ¿no? Y entonces, bueno, pues estuve allí con él, y en aquella cena, pues hablamos de mil cosas, y una de las cosas de las que hablamos fue el tarot. Pero bueno, que a ver, Guillermo es un tío que es de los nuestros. Estuvimos hablando de cosas como parapsicología española de los años 70, animadores de Europa del Este, y bueno, cuarto milenio, yo qué sé, cosas. Y de repente salió el tema del tarot, y a mí se me ocurrió la idea esa, que es donde te digo bueno, de agarrar la cosa según pasa, ¿no? Y pasó así el chispazo, y se me ocurrió con el nombre y todo, ¿no? Y dije: ¿por qué no hacemos el tarot del toro? Y entonces no hizo falta decir más. Él entendió la idea, dijo que le parecía guay, y ahí, claro, surgió esto que a mí me puso ya en una situación muy buena, ¿no? Porque de repente el hacer un proyecto en colaboración con Guillermo, él buscó una editorial americana que es muy potente, muy tocha, es un tarot que luego se ha publicado en no sé cuántos idiomas, que ha dado lugar a que yo haya hecho más tarots con esa editorial, pero sobre todo, claro, el hecho de que de repente la gente empiece a vincular tu nombre con el de alguien como Guillermo, pues claro, es maravilloso porque atrae una atención especial, ¿no? Así a priori sobre las cosas que haces.
Y eso, claro, a mí me ha beneficiado mucho, ¿no? Y después, aparte, he tenido la satisfacción, aparte de esto que te estoy contando, pues de colaborar con él en algunas de las pelis, de crear algún elemento de atrezo que yo he podido diseñar. Y bueno, pues todo eso para mí es una de las experiencias más maravillosas, no solamente por los beneficios que me ha traído, que te comento, ¿no? De atención, de reconocimiento, sino porque el hecho de colaborar con alguien como él, pues para mí es una satisfacción enorme, porque yo soñaba con eso. Yo cuando me enteré de que estaba haciendo Las Montañas de la Locura, hace 30 años, ¿no? Yo preparé por ahí, alguien me dijo que podía hacerle llegar unos dibujos y tal, y yo preparé ahí unos profundos y unos... Bueno, unos profundos no, unos gran raza de JIT, cosas así para hacérselos llegar, ¿no? Eso nunca cuajó, pero mira, al final la cosa pudo llegar a Las buen cosas puerto. dan, Yo era una cosa que deseaba. las cosas dan muchas vueltas. Enhorabuena. Y ya no eres el Sí. tío de Tolkien. O sea, tú ya haces casi cualquier cosa y para ti y para mucha gente. O sea que enhorabuena. Hay una cosa que has dicho antes que me gusta mucho, que es que tus dibujos, aparte de dibujos, son como artefactos, ¿no? Que tú siempre encuentras esa excusa porque tú haces una cosa que en realidad te une mucho con los escultores, que es que los dibujantes normalmente dibujan mundos detrás del papel, ¿no? Todo pasa detrás del papel, detrás de la ilustración. En cambio, como tú decías, la técnica del grabado, en tu caso además es como muy plana, ¿no? No te permite muchísima profundidad y tú juegas mucho también con que ese dibujo no es una representación de un mundo que está más allá del papel, sino que es en sí mismo un objeto real que tiene una historia. Y eso se potencia mucho cuando tu dibujo se ve en directo, porque una cosa es ver el grabado en Instagram o en digital, en donde el blanco y el negro es muy claro, pero cuando lo ves en directo, la técnica tiene ese precioso relieve de la estampación que le da una textura diferente. O sea, es un objeto que es muy bonito. Ese papel, aparte del dibujo, es en sí mismo un objeto precioso. Y que es un objeto en sí mismo, y eso es muy escultórico, muy poco de Sí, dibujante, en realidad. sí, tiene esa cualidad. Bueno, la gente que sabe de esto dice que ese efecto se llama gofrado, ¿no? Es una palabra que a mí me gusta. Y yo he trabajado mucho en esa dirección para conseguir que ese efecto se potencie en lo posible, ¿no? Hay veces, depende de muchas cosas, hay veces que se consigue un gofrado muy bestia, otras veces es más tenue, pero para mí sí que es muy importante que esto tenga el valor el valor de objeto, ¿no? Y es algo una cosa que me causa mucha satisfacción es que los editores eso lo han sabido ver, ¿no? Y entonces en casi todos los libros que yo hago las portadas, por ejemplo, casi todos los editores se preocupan porque ese relieve también esté en la portada, de que más o menos se transfieran las calidades del grabado al propio libro, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso también es buena señal. Y por otro lado, claro, a mí me interesa mucho ese valor de objeto porque yo lo que trato es de crear una cierta experiencia ahí. Es también por eso por lo que mis grabados tienen tanto detalle. Porque a mí me apetece que el que está viendo el grabado se pierda dentro del cuadro y pueda disfrutar y pueda de alguna forma tener ese tipo de experiencia, ¿no? Hay gente que dice, es que esto es como dónde está Wally, ¿no? Y entonces eso yo soy consciente de que lo dicen por joder, ¿no? O sea, que es algo que trata como de quitarle valor. Pero creo que hay una gran verdad ahí en el fondo y que no me puede parecer mal porque lo que yo intento también es que haya una dimensión lúdica ahí, ¿no? O sea, que tú pierdas el No, tiempo mirando y buscando y yo, todo el mundo sabe que en mi grabado siempre suele haber un gato en alguna parte y un pájaro en alguna otra. Pues a mí me encanta cuando estoy en una exposición y hay alguien que dice, mira, aquí está el pájaro y aquí está el gato y hay un niño que de repente ve algún detalle y se lo enseña a sus padres. Eso es muy bonito. Y creo que de nuevo estamos en el tema este que decíamos antes, ¿no? Échamelo en cara, sí, esto se parece a donde está Wally. Pues sí, hay algo que tiene donde está Wally que tiene mis grabados, que es que son a la vez juegos. y son, sí, sí, y son regalos. Yo tengo dos prints grandes tuyos en casa, que son es la batalla, son los dos de Tolkien. Ahora no. Bueno, es Sí, o igual, sea, tengo dos los, dibujos los únicos grandes, dos que hice. Sí, los dos Corio alargados, Pisador los dos y. alargados. Sí. No, Ah, vale, no, sí, sí, la batalla de los 5 ejércitos y. y cuando los Nazgûl persiguen a Arwen. Eso, sí, sí, sí. Y son preciosos. Y lo que tienen es que, o sea, cada vez que te paras a verlos, descubres cosas nuevas. Ya no personajes, pues ya hace años que los tengo y tal, pero siempre descubres una plantita nueva, una manera diferente de dibujar una hoja. ¿Sabes? Está lleno de regalos y yo lo siento como eso, como regalos para que yo disfrute de ese dibujo durante años, viéndolo casi como si fuera por primera vez. Muchísimas gracias por ese regalo.
No, y gracias a ti por decírmelo, porque de verdad que es una cosa que yo intento, o sea, que esté ese valor ahí. Y luego en ocasiones cuando puedo, porque esto no siempre conviene hacerlo, me gusta añadir esa capa también metatextual, ¿no? Digamos pues bueno, de que esto es un objeto encontrado, de que en realidad esto no es lo que parece, sino que es otra cosa. Y bueno, pues en ese sentido hay grabados que yo he convertido en monedas, o está este chico de Zamora Artefeudo que hace esas esculturas maravillosas. Entonces, bueno, que todo eso luego se convierta en artefactos, a mí me gusta mucho porque creo mucho en eso, ¿no? En el valor de que la fantasía no esté solo dentro de la página, lo que tú has dicho, no esté detrás de la página, sino que de alguna forma tú puedas fantasear, bueno, con algo tan viejo como lo que hacía Cervantes en el Quijote, ¿no? Este libro en realidad está basado en unos pergaminos que le compré a un mercader, al Cide Abete Benengeli en un mercado. Eso lo hace Tolkien, lo hace Lovecraft, lo hace todo el mundo y me fascina, ¿no? El hecho de que en un momento tú puedes tener algo en tus manos que aunque sabes que no es así, pero puedas fantasear con que esto es un viejo juego de tablero de los años 30. Bueno, pues esas cosas me encantan. Y otra cosa que me parece fascinante y muy poco previsible si lo miráramos, si fuéramos 15 años atrás, es que tú abrazaste esa técnica tan limitada del grabado, que está llena de limitaciones, está llena de problemas, está llena de todo eso, y no abandonas ese lenguaje, incluso cuando ya haces obras que no están destinados a ser grabados finales, digámoslo así, aunque trabajes en digital, digo, sigues abrazando esas mismas limitaciones, ¿no? Y ahora mismo te encuentras rodeado de editores, impresores, gente, a ver, dice, ¿cómo replicamos esta técnica en otras maneras para conseguir ese mismo efecto con sistemas más complejos, ¿no? Eso me parece Claro. increíble, Bueno, que no te rindas, es decir, que no te dejes seducir por todas las posibilidades que te da la técnica ahora mismo y que te limites a eso, ¿no? A eso pequeñito. sí, y lo hago sobre todo porque es que es lo que mejor resultado me da. Yo dibujo mucho para mí, ¿no? Como hacemos todos, ¿no? Y yo tengo aquí mis garabatos que hago mientras hago por teléfono y tengo mis cuadernos y mis libretas y yo dibujo de una forma convencional con una pluma o con un rotulador o lo que sea y hago mis bocetos así. Pero la verdad es que cuando tengo que ponerme a hacer una cosa que yo quiero que funcione bien de verdad, hay una costumbre que he adquirido a la hora de trabajar al revés. Trabajar al revés es no dibujar las líneas, sino dibujar todo menos las líneas, o sea, ir sacando los blancos y las líneas es lo que queda, no lo que haces, ¿no? Y de repente ahí hay un vigor en la línea especial que no me sale si lo hago de la otra manera, ¿no? Hay alguna cualidad en el dibujo que de la otra forma no consigo, o sea, consigo otras cosas, pero no exactamente el efecto que quiero, ¿no? Entonces he mantenido esa limitación y como tú bien dices, hay entornos, sobre todo en el mundo editorial ahora mismo, incluso cosas que hago que es para que se van a ver en pantallas, donde no es lo más conveniente hacer linóleo de verdad, escanearlo y tratar de recuperar luego toda la textura, sino que es mucho más sencillo y fíjate, contraintuitivamente también, más fiel a lo que obtendrías haciendo un linóleo de verdad si lo haces en digital. O sea, si tratas de simular esa técnica, o no simular esa técnica, de crear una técnica paralela, pero como tú bien dices, utilizo las mismas limitaciones. Cuando hago algo en digital, ahora mismo, y tengo aquí mi Cintiq aquí al lado y lo estoy viendo, lo que tengo es una pantalla en negro y con un solo pincel de Photoshop, con un solo grosor, sin variar, como si estuviera con una gubia de linóleo, voy sacando los blancos, voy trazando las líneas y voy haciendo el trabajo con el mismo rigor. En este caso sí tengo control Z y eso es una cosa que me ayuda mucho. Pero en el fondo la forma de trabajar es la misma, la aproximación al dibujo es la misma y el resultado tengo la satisfacción de que hay mucha gente que no lo distingue, que incluso tengo editores que me dicen, ¡ah, qué bien! Enséñame las planchas y tal. Digo, no tengo planchas, esto está hecho de otra manera, ¿no? Incluso hay alguna obra que no diré, no saldrá su título de mi boca pecadora, que combina cosas, o sea, que tiene partes hechas en linóleo, pero después, claro, hay una cosa importante, que cuando haces un libro, y sobre todo si tiene una maquetación compleja o tiene detalles técnicos raros, hay un montón de microajustes que hay que hacer que si los tuvieras que hacer en grabado, hacer todos esos cálculos, tener en cuenta todas esas variables, sería casi imposible. Entonces es muy conveniente hacerlo en digital, ¿no? Para reservar espacios de maquetas, para conseguir efectos especiales de tintas, en cubiertas. Bueno, hay mil cosas ahí que hay que tener en cuenta. Incluso, por ejemplo, el control del color. Si yo hago un grabado, lo coloreo con acuarela y lo escaneo,
solamente recuperar el aspecto original que tiene esa acuarela implicaría un trabajo mayor que hacer un color directamente digital en el que tú tienes, eso sí, en consideración toda la entonación y todas las variables que pueden hacer que eso se vea bien, ¿no? Entonces, al final, bueno, de alguna forma hay muchas veces que utilizando estos caminos alternativos consigues un resultado más coherente con lo que harías de otra forma que si lo hicieras de verdad. Es maravilloso. Enhorabuena. ¿Tú eres consciente de que nada en ese camino era obvio? O sea, yo me imagino, me imagino cuando veo lo que has hecho que hubiera un despacho con gente de marketing en la habitación de al lado evaluando las decisiones que ibas tomando, ¿no? Y evidentemente estarían todos en contra. ¿Eres consciente de eso o la inconsciencia es lo que te ha permitido hacerlo? Bueno, normalmente yo suelo estar en contra de lo que piensa la gente de marketing, ¿no? Entonces encuentro muy lógico que ellos también estuvieran en contra de lo que pienso yo, ¿no? Porque, claro, yo creo que son dos lenguajes y hay gente, o sea, no va esto en contra de ningún director de marketing, por supuesto, con los que yo trabajo, que son gente que sabe muy bien lo que se hace. Pero a mí no me resulta fácil, lo que quiero decir con esto es que a mí no me resulta fácil pensar en las claves que piensan ellos, ¿no? Y entonces muchas veces hay decisiones es que, bueno, creemos que esto la gente no lo va a entender y yo pienso que precisamente la gracia está en que no lo entiendan al principio y que haya una revelación en su momento. O yo creo que la portada debería mostrar este elemento y yo pienso es mejor que no aparezca ese elemento porque lo van a encontrar después luego y esto va a ser un efecto mucho más interesante. Bueno, yo que sé, mil cosas, ¿no? Pero ya te digo que yo no han sido obvias. Dime. No, sí, no han sido obvias nunca, perdóname, no te quería cortar. Nada. Que tampoco han sido obvias para mí. O sea, que yo ya te digo que no ha habido detrás de ellas una decisión estratégica consciente o por lo menos coherente en el tiempo, sino que han sido todo, pues, como bueno, pequeñas intuiciones que yo he ido probando, ¿no? Y que seguramente en ocasiones también hay cosas que he pensado, bueno, tal vez esto, la forma más normal de hacerlo sería así, pero lo voy a hacer como a mí me apetezca, ¿no? Porque para mí fue muy revelador ese momento en el que, como tú ya has dicho antes, dejé de tratar de perseguir fórmulas, ¿no? Traté de dejar de lado lo de, bueno, mira, pues he visto un libro que ha salido que ha tenido mucho éxito sobre no sé qué, voy a intentar hacer uno parecido. Y eso nunca me funcionó. Y sin embargo, el hacer las cosas con este sentido más de capricho, más de satisfacción personal, o de ilusión, si lo quieres llamar, o de entusiasmo personal, pues es lo que siempre me ha funcionado. Entonces hubo un momento que sí que es verdad que me relajé con eso. Y aún así, bueno, hay muchas cosas, por supuesto, en este viaje que estamos contando, estamos como contando como ¿cómo se llamaba? En humor amarillo, ¿no? La hamburguesa que no se hundió cuando la pisé. Pero claro, que es una de cada 10. La mayoría de las veces se han hundido y yo he intentado cosas pues muy raras o por ejemplo, propuestas de terceros que me llegaban, oye, vamos a hacer esto, vamos a no sé qué, empleas un tiempo ahí, la cosa no funciona. Y bueno, y por supuesto tengo grabados de los que he vendido muy poquitos, otros que se han vendido muchísimo. Bueno, pues no sé, ya te digo que no, a mí no me ha resultado obvio tampoco nada de esto, ¿no? Y ya te digo que la reacción normal es que cuando algo ha funcionado, a mí me ha sorprendido, ¿vale? Porque sí que es verdad que tanto tiempo sin encontrar tampoco un lugar así como muy firme para andar, también yo creo que eso ha redundado en cierta falta de confianza en muchas ocasiones, ¿no? Y casi en la sorpresa de decir, joder, pues esto, oye, pues parece que a la gente le gusta, pues parece que esto está funcionando, ¿no? Y casi, pues verlo con cierto escepticismo, ¿no? Pues me encanta porque además esto es lo que yo quería transmitir y lo que yo veo muy, muy claramente en tu trabajo. Creo que muchas veces los artistas jóvenes especialmente se obsesionan demasiado con intentar repetir fórmulas que funcionaron en el pasado, ya sea de técnicas, temas o incluso, por ejemplo, lo de poner en Instagram, ¿no? Que es algo que parece que está dejando de funcionar, aunque funcionara súper bien hace 7, 5 años, Sí. ¿no? Y que en cambio tenemos que tener la antena mucho más preparada a las cosas que nos apetecen cuando estamos relajados. O sea, ¿qué es lo que me apetece? Porque seguramente si me apetece a mí, le apetecerá a otros, ¿no? Aunque no exista, aunque no haya nada que se parezca, aunque vaya en una dirección inesperada, ¿no? Y Claro. intentar proponer cosas que no existen o cosas nuevas o maneras diferentes de verlo, maneras diferentes de hacerlo. ¿Qué es lo que tú has hecho y lo que nos has enseñado que es la clave? Pues para mí además es que eso tiene una ventaja enorme, porque claro, el combustible que te da el entusiasmo, que te da la ilusión o simplemente las ganas de hacer algo,
te llevan a perseverar mucho más, ¿no? O sea, yo probablemente o sea, no sé, a mí hice un montón de grabados o de intentos antes de hacer algo que lo que yo estuviera satisfecho. Pero si hubiera intentado hacer, no lo sé, imagínate que la moda de ese momento hubiera sido la papiroflexia, ¿no? Y hubiera dicho, no, voy a meter, pues seguramente la tercera pajarita que me hubiera quedado mal, pues hubiera pasado el tema porque me daba igual. Pero sin embargo esto, yo tenía tanta ilusión, estaba tan obcecado con esa técnica, me apetecía tanto hacerlo, que claro, eso te da una fuerza de voluntad muy grande incluso cuando no la tienes, ¿no? Porque te apetece seguir y seguir y seguir. Y hay, bueno, muchísimos casos de gente que se empeña en una cosa y está viviendo una especie de afición solitaria, pero que de repente eso conecta con alguien y empieza a funcionar, ¿no? Pero lo cierto es eso, vamos, yo he sido profesor de ilustración, este profesor que te contaba al principio que nos animó a ir a Naya, al final esa fue mi clase, ¿no? Yo fui profe de esa misma gente. Y entonces, bueno, yo me sorprendía, por ejemplo, mucho, y no tengo demasiado en contra de esto, ¿no? Que el 90% de los chicos y chicas que estaban en clase querían hacer manga, utilizaban la estética del manga, utilizaban la narrativa del manga, y todo eso es una cosa muy particular. Y estoy convencido de que uno o dos de ellos pueden ser excelentes dibujantes de manga, incluso de que pueden hacer cosas aquí con esa técnica, etcétera. Pero todos no. Y es más, probablemente las referencias que tú estés utilizando, cuando llegues a hacer cuajar eso, ya no van a estar vigentes y va a haber otra cosa diferente porque todo va siempre por delante de ti mismo. Entonces, claro, yo creo que intentarte subir a una ola, o por lo menos mi experiencia ha sido un poco esa, que siempre la ola va más deprisa que tú y es un poco difícil, ¿no? Entonces, bueno, yo no tengo fórmulas de éxito para nadie y conozco a gente muy jovencita que de repente se ha metido y hay muchos ilustradores de estos de moda que han hecho esto, ¿no? Se han metido en una tendencia, los ilustradores hipster que tuvieron su momento, los ilustradores como pseudo de moda, y han conseguido hacer algo, ¿no? Pero a mí eso la verdad es que nunca me funcionó. Yo nunca pude estar corriendo a esa velocidad. No, porque están los que siguen las olas, los que buscan las olas y los que las crean, como hiciste tú. O sea que enhorabuena. Bueno, Creo que ya es te digo el que de una ejemplo que forma un tenemos que tanto seguir. inconsciente, sí. Yo creo que es la única manera, es jugar. O sea, de verdad que creo que la clave para conseguirlo es no tomárselo, o sea, tomárselo en serio porque hay que ser exigentes, pero no sentir demasiada presión y hacerlo jugando, que, Sí, que es, que es cuando salen las cosas buenas en realidad. probablemente Pues sí. nada, muchísimas gracias, Tomás. Ojalá estuvieras aquí. Ojalá pudiéramos vernos en persona, a ver si un día lo conseguimos. Y Seguro, muchísimas estoy gracias. convencido de que lo conseguiremos. Eso nos lo debemos. Venga, Pues pues. nada, muchas Un gracias a ti. abrazo La muy verdad es que grande un gran placer. y hasta pronto. Bueno, bienvenido, Francesc. Tenemos otro Grandes Gatos después del gran gato de Tomás Hijo. Y nos trae seguramente el más famoso de los grandes gatos que vas a traer, ¿no? Muchas gracias por invitarme de nuevo. Y sí, yo creo que dentro de los que vamos a ver en esta sección, Egon Schiele es el más famoso, aunque para mucha gente el más conocido es Gustav Klimt, y esta es una especie como de versión underground de Gustav Klimt, ¿no? Y me gusta también porque, al igual que Tomás Hijo, Egon Schiele también tomó como muchas decisiones muy antiintuitivas o muy equivocadas para un grupo de expertos en marketing, pero aún así ha conseguido ser uno de los grandes artistas, aunque no de los más famosos a nivel popular, pero sí de los más influyentes en la cultura popular de todo el siglo XX. Sí, bueno, tanto Klimt como Schiele han tenido una influencia absolutamente indiscutible en el arte del siglo XX. Y es verdad que él tomó decisiones poco intuitivas, porque él, siendo una persona bastante precoz, que él sí que fue aceptado en la Academia de Viena de Dibujo a los 15, hubiera podido seguir, digamos, el estilo más klimtiano, más decorativo, que era muy aceptado, pero él ya de bastante joven, tomó unas decisiones muy experimentales y de investigar mediante el dibujo que le alejaron mucho del academicismo de la época. Y además es increíble porque siguen apareciendo dibujos nuevos de Klimt, de Schiele. De Schiele. De Klimt también aparece alguno, pero de Schiele aparecen más porque este hombre debió dibujar, los 28 años que vivió, debió dibujar, vamos, todo el día, todos los días, ¿no? Entonces cada año aparece un dibujo, 2 dibujos, ¿no? Y es sorprendente porque es
además notas inmediatamente que son suyos, ¿no? No es IA, no son imitadores, no. Notas que son dibujos de Egon Schiele que acaban de aparecer porque ves que la mirada personal sobre la realidad está ahí. O sea, y eso es algo irrepetible. Y cuéntanos, venga, vamos a entrar directamente en la vida, ¿no? de Schiele, porque yo creo que es importante en este caso entender que las dos cosas van juntas, su arte y su vida en su caso van muy juntos. Sí. ¿Quién es este hombre? Bueno, Schiele es un dibujante, bueno, yo lo llamo dibujante porque lo siento como una especie de padre prior de todos los dibujantes, ¿no? de hermano fundador, ¿no? Es un artista vienés que nació a finales del siglo XIX y que inmediatamente pues, fue aceptado en la Academia de Bellas Artes de Viena, ¿no? Lo que pasa es que él, a pesar de ser muy joven, era un tipo que destacaba bastante, pero al mismo tiempo, ya desde muy joven, empezó a sentir interés por experimentar con el dibujo. Tú si miras lo que se hacía en aquella época en Viena, estaba bastante claro, era un oficio, entonces había un estilo muy clásico, muy de representar frisos romanos, ¿no? Todo este tipo de academicismo, ¿no? Y a él eso no le interesaba mucho, ¿no? Él ya tenía esa necesidad de investigar nuevas cosas. Ten en cuenta que en esa época también a Europa llega arte de Oriente, también influye mucho en Klimt, también tiene mucha influencia del arte gótico. Entonces es un tío muy inquieto y a esa corta edad ya manifiesta esas inquietudes y ya empieza a trabajar en proyectos, digamos, muy personales. Eso hace que su profesor le dé el título, finalmente, ¿no? Le dan el título pues muy pronto. No tendría ni 20 años cuando le dan el título, pero según dice la leyenda, ¿no? Le dijo, bueno, yo te doy el título de Bellas Artes, pero no digas que yo te lo he dado. O sea, imagínate, ¿no? Cómo debía ser la ceguera de aquel hombre, ¿no? Que además era un hombre que tampoco era excepcionalmente bueno, ¿no? Era un academicista de segunda, ¿no? Para, digamos, ser tan condescendiente con Egon Schiele, ¿no? Pero bueno, en todo caso, él sí que debía ser una persona con ideas muy claras. ¿No te parece que la academia sigue un poco con esa actitud? O sea, a mí Schiele me recuerda un poco como Klimt también, Sí. Y como un estilo muy diferente, Escher. Este tipo de artistas que son de esa misma época, que de alguna manera sí que conectan mucho con el público, sí que hay un gusto popular por estos autores, aunque la gente no recuerde los nombres, pero gustan. Sí. Pero que no saben, los historiadores del arte no saben muy bien cómo colocar dentro de la narrativa, que los profesores no saben muy bien qué hacer. Schiele era mucho más popular cuando estudiábamos entre los alumnos que entre los profesores, por ejemplo. Totalmente. De hecho, yo no he traído hoy ningún libro, porque los libros sobre Schiele, y tengo un montón, porque entre los que he ido comprando yo y los que me han ido regalando, en los libros de Schiele, realmente esta excepcionalidad en el trabajo que hace Schiele no se ve, porque los historiadores del arte suelen escoger obras pues que les van bien a ellos para que Schiele encaje dentro de un movimiento más amplio, ¿no? Un movimiento pues, en el que esté Oskar Kokoschka, etc., ¿no? Pero es que Schiele es mucho más amplio y tiene una obra mucho más profunda que eso, ¿no? Entonces, por eso, por cierto, si no queréis buscar a Schiele en libros, en mi Pinterest, Francesc Grimalt, hay una carpeta, digamos, con una selección hecha por un dibujante, ¿no? Que es mi caso, ¿no? Y veréis, ¿no?, lo increíble que es Schiele y lo muchísimo que ha aportado al dibujo después. Y, bueno, Klimt ha salido ya en la conversación varias veces y me parece que es como inevitable hablar de Schiele y no tener que mencionar a Klimt. Sí, a ver, existió desde... Klimt sí que era un tío con vista. La formación académica de Klimt era impecable. O sea, todos los murales que tenemos de cuando era joven y hacía un trabajo más académico, ¿no?, son absolutamente increíbles, ¿no? Pero aparte era un tipo con muy buena vista para el arte, ¿no? No le gustaba Matisse, por eso te lo digo todo. No le interesaron mucho las vanguardias que vio por ahí por París, pero sí que vio que Schiele era un gran dibujante, era una persona dotado con una visión mágica, con una capacidad para ver y representar cosas que otros no pueden, porque es algo muy del estilo de Schiele, ¿no? Y eso Klimt lo vio inmediatamente. De hecho,
ellos eran amigos, se conocían y... De generaciones muy distintas, que si no somos conscientes de eso parece que eran como coleguitas No, a la Klimt par, es pero bastante no. mayor que él. Tened en cuenta que Egon Schiele es prácticamente contemporáneo, creo que se llevan un año, con el pintor austriaco. del bigote ridículo. Sí. Exactamente. Y además coincidieron más o menos en la misma época en la Academia de Viena, ¿no? Al pintor austriaco no lo aceptaron. Pero en todo caso, sí que es verdad que Klimt sí que conocía y eran amigos con Egon. Es verdad que Egon copió muchísimo al principio a Schiele, a Klimt, aunque siempre, ya desde los primeros cuadros que hace con estilo klimtiano, ya ves la mano de Egon Schiele. Tanto es así que a un momento dado Schiele le presenta unos dibujos para hacer un intercambio y Klimt le dice, pero ¿para qué quieres dibujos míos si los tuyos están mejor? O sea, y realmente lo pensaba Klimt porque... Si bien al principio Egon Schiele copió mucho el estilo de Klimt, hay que decir que luego Klimt tiene dibujos que están descaradamente inspirados en el estilo de Schiele, ¿no? Con esas auras blancas, ¿no? En témpera blanca, ¿no? Y dices, ostras, qué capacidad, ¿no? Para compartir, ¿no? Una idea del arte. Es una relación preciosa, porque son de generaciones muy distintas, Sí. de historias vitales muy distintas también, pero tampoco son maestro-alumno. No, los dos son compañeros de arte y van aprendiendo el uno del otro. Primero Egon de Gustav, pero al revés también. Es una relación preciosa la de estos dos. Sí, además yo creo que al principio, por ejemplo, una de las cosas que a mí más me fascina de Egon Schiele es que es, no sé si el primero, pero sí uno de los primeros que utiliza el dibujo como una obra en sí. No es un estudio preparatorio para otras cosas. Klimt sí que hacía estudios preparatorios, pero eran muy vagos, líneas muy compositivas y tal. La idea de hacer dibujos con un valor en sí, como una obra en sí, es una idea muy de Egon Schiele y que Klimt también tiene alguna obra de esta. No hay tantos dibujantes de esa época que utilizaran el dibujo como una obra en sí. Tienes a Ramón Casas y poca cosa más. El resto utiliza el dibujo como un elemento para esbozar una pintura, ¿no? No es el caso de Schiele. No hay muchos esbozos de sus pinturas y no son excesivamente interesantes. O sea, no... En cambio, sus dibujos sí que lo son. Entonces, el tema es, tenemos a este pintor que no sabemos muy bien de dónde sale, los historiadores no saben muy bien qué hacer con él. Entonces, ¿por qué te parece que es tan importante estudiar su trabajo? Bueno, los artistas que digamos, profundizan, ¿no? Se sumergen en el mundo del dibujo, inmediatamente notan que allí hay mucho que aprender, ¿no? Esto le pasa, por ejemplo, a Lucien Freud. Lucien Freud lo sacó casi todo de Egon Schiele, ¿no? Y Freud es otro artista que los historiadores no saben dónde meter. Nueva figuración, sí, pero ¿eso qué significa? Esto es como un cajón, ¿no? Entonces, las personas yo siempre lo recomiendo, siempre recomiendo a Egon Schiele y a veces la gente no lo entiende porque se van a los libros de la Taschen o tal y ven un tío muy desencajado, unas acuarelas muy abstractas y realmente dices, ¿y qué puedo aprender yo de esto? Pues mucho, o sea, os recomiendo muchísimo porque es un tipo que tiene una capacidad sintética a la hora de dibujar, digamos, excepcional, ¿no? No es exactamente la idea de la caricatura, sino que es una estilización para expresar mejor la forma. Yo se lo digo, cada día se lo repito 10 veces a mis alumnos, ¿no? No me interesa copiar de foto. Hay gente que sí, hay gente que el resultado le interesa que parezca una foto, pero si quieres llegar a esa idea de dibujo como algo que está al lado de la foto, no estamos haciendo lo mismo, te tiene que interesar Egon Schiele. Ahora estamos a junio de 2026. Acaba de morirse hace una semana o dos David Hockney. Sí. Y sus declaraciones sobre el dibujo y sobre la pintura me parecen están muy en esta línea, ¿no? También, por cierto, David Hockney trabajó muchos retratos a lápiz de color, ¿no? Como una obra independiente. No son estudios, son obras independientes, ¿no? Y como te decía, en el caso de Schiele, yo os lo recomiendo mucho. Así como os recomendé a los dibujantes que os vierais la obra de Sergio Toppi, os recomiendo mucho
ver cómo representa Schiele las narices, las manos, las cabezas, las posiciones, las telas, los pueblos o incluso las cajas de cartón, porque Schiele es capaz de dibujar cualquier cosa y sacarle un interés, una magia. Porque la explica. O sea, Sí, su exactamente. dibujo explica la realidad, no Sí. la reproduce, no la plasma, no, la explica, la entiende profundamente y la explica. Y además es verdad que los dibujos de Schiele es de los pocos dibujantes que fascina por igual a pintores y a escultores, porque a ambos nos da lo que necesitamos. Sí. Al mismo tiempo que introduce el color en el dibujo y que Sí. hace esas manchas de color que explican la realidad por un lado, también tiene esos perfiles perfectamente explicados en donde notas perfectamente el volumen y cómo una forma encaja con la otra y construye un volumen a veces solamente con una línea. Sí. O sea, que eso a mí es lo que más me fascina del dibujo de Schiele. Y además, Schiele, hay que decirlo, no creo yo que fuera un tipo que dudara mucho cuando dibujaba, porque el tío dibujaba con punta de carbón. Yo no sé si borraba mucho y tal, pero no lo sé. Me da la impresión de que era un tío que lo tenía muy claro. Y sus dibujos a nivel de línea son muy, incluso toscos. A veces puede parecer que no es un dibujo que la línea vibre excepcionalmente y tal. No, es un dibujo bastante tosco, pero como tú decías, ¿no? Cómo él explica, cómo te cuenta la realidad desde su punto de vista, te la explica de maravilla. Exactamente. Y la realidad tú decías que le interesaba todo, hasta una caja de cartón. Pero es de esos a los que conocemos gracias muchas veces a sus autorretratos. Es uno de esos artistas que se ha dibujado a sí mismo de forma obsesiva. Sí, bueno, precisamente el caso de Klimt no se conservan autorretratos. Le conservamos fotos de Klimt en el bar, con sus gatos, con su pareja. Pero no, el único autorretrato que se hizo Klimt fue uno como testículos, que se conserva, que se ve que la gente debió ser muy pesada, muy insistente de Klimt. Tienes que hacerte un autorretrato. Y él, bah, Hizo una broma, o sea, hizo no, una broma. no es un dibujo No es real. un autorretrato, ¿eh? Pero es lo que se conserva. Se conserva además muy pocas frases de Klimt, ¿eh? En el caso de Schiele sí que hay infinidad de autorretratos. Los historiadores del arte insisten mucho en esa búsqueda de la psicología, que también yo creo que está ahí, ¿eh? Pero sobre todo, Schiele era un tipo que investigaba en sí mismo, ¿vale? Y cuando tú eres dibujante y quieres investigar, la manera más fácil de tener un modelo es uno mismo. Yo también insisto a mis alumnos, ¿no?, que se hagan autorretratos y la gente dice, pero esto es un poco como narcisista. Yo digo, no, eres el candidato perfecto y gratuito, ¿no?, para hacer la experimentación formal. Primero, tú dominas la pose, tú eres el que manda sobre la pose. Segundo, eres gratis. Y tercero, no te vas a quejar si sales feo. Cuando dibujas a otra persona y quieres introducir una experimentación, por ejemplo, cuando Schiele dibuja las caras verdes, le dio por pintar a la gente verde, eso a la gente pues le puede sentar mal. Y digo, ostras, que me ha dibujado muy siniestro, ¿no? Y eso yo recomiendo que, bueno, tú sabes, autorretratos míos hay, pero Yo cuando te conocí te estabas haciendo muchos autorretratos, muchos. seguramente influido por Schiele. Muchísimo. Hay algunos que son directamente quiero ser Schiele, o sea, porque... Pero sí que es verdad que las víctimas de los retratos de práctica, de experimentación, suelen ser sobre todo uno mismo y luego las madres, los hermanos y las mascotas. pero en este caso, Schiele tiene muchísimos y es una práctica que yo también recomiendo, el autorretrato. Sí, y paréntesis, sobre todo pensándolo para artistas jóvenes que estén aprendiendo. ¿No te parece que es muy importante tirar del natural y no de foto? Que yo veo mucha gente dibujando de foto ahora. Me parece esencial. O sea, me parece... Yo, de hecho, siento que estoy faltando a mi código deontológico porque llevo mucho tiempo sin dibujar del natural. Para mí es el único sitio en el que uno realmente puede formarse como artista. Lo siento, pero lo tengo que decir así. Es el sitio en el que tú puedes extraer esos recursos y ese punto de vista que va a ser propio. Copiar a los artistas que te gustan está genial. Dibujar de memoria en un estilo que te gusta mucho está también absolutamente genial. Pero el dibujo del natural es, de verdad, me parece un proceso, yo diría incluso iniciático. Es el gran maestro. Absolutamente. Y no tiene nada que ver dibujar de foto. Se parece, puede no. parecer que es algo similar, pero es que no lo es. No tiene nada que ver. Además, el dibujo del natural, lo que te decía de iniciático es porque al principio es sumamente frustrante. Al contrario que el dibujo de foto en el que, bueno, más o menos con un cierto dominio de grises puedes conseguir algo
que da el pego. El dibujo del natural es muy frustrante. Es muy frustrante y, digamos, ser capaz de profundizar en él, ¿no? De ir desarrollando la mirada y la línea, ¿no? Es un proceso muy bonito, muy difícil y yo creo que también es una especie de criba, ¿no? Que hay mucha gente que lo deja porque... Además, otra cosa sobre la foto. O sea, cuando tú dibujas bien del natural y coges una foto, primero probablemente te aburras porque la foto se está muy quieta, ¿no? Y en segundo lugar, si Muy quieta consigues... y muy plana. Y muy plana. Es muy poco... te produce muy poca excitación a la hora de dibujarlo. Pero si logras realmente hacer el dibujo, probablemente te quede mejor que una persona que solo dibuja de foto, ¿no? Porque le vas a dar todo un contenido, le vas a aplicar toda una manera de hacer que has adquirido con el natural. O por lo menos esa es mi punto de vista. Sí, sí, y por eso yo creo que Schiele muchas veces cuando no tenía modelos a mano y tenía un espejo se ponía a dibujar. Yo creo que, o sea, sin duda la persona a la que yo conozca que más ha dibujado en la vida eres tú. O sea, yo creo que poca gente de las que yo conozca ha gastado más Pues que probablemente tengas dibujos. razón, ¿eh? O sea, tú has dibujado un montón. Y cuando veo los dibujos de Schiele, tengo la sensación de que él dibujaba más que tú. Dibujaba muchísimo. Yo estoy convencido de que en el taller dibujaba sobre cualquier tipo de soporte, sobre cualquier tipo de cartón, de paquetes de telas, o sea, era un tipo muy prolífico, ¿no? Y a mí, por ejemplo, esto es un poco de salseo de historia del arte, Oskar Kokoschka, ¿no? A mucha gente, cuando yo les digo que me gusta Egon Schiele, me dice, entonces debes ser fan absoluto de Oskar Kokoschka. Yo digo, no me gusta nada. Y además era un tío muy... Me da la impresión de que era muy envidioso respecto de Schiele, porque una vez Schiele estuvo muerto, andaba diciendo que él le había copiado el estilo. O sea, cuando Oskar Kokoschka tiene, yo qué sé, tiene una decena de dibujos, la mayoría bastante mediocres, ¿no? Y en cambio Schiele tiene miles, o sea, miles de dibujos y la mayoría de ellos o son correctos o son extraordinarios, no tiene dibujo malo. Entonces, no sé... Y, claro, la gente... Sí, yo recomiendo que busquéis tanto los dibujos de Schiele, por supuesto, o sea, eso es obligatorio, yo creo que mucha gente lo va a conocer ya, pero si no, por favor, buscar los dibujos de Schiele, pero buscad también la obra de Kokoschka. Y Sí. yo creo que es normal también hacer esa relación, creo que es natural hacer la relación entre los dos artistas, pero para mí son completamente distintos, porque aunque miren a lo mismo y el estilo se pueda parecer un poco, yo creo que la fascinación... O sea, yo en Schiele veo fascinación por la belleza todo el tiempo y que es capaz de ver la belleza incluso en los sitios más, no sé cómo llamarlo, oscuros o... Sórdidos, incluso. Sórdidos, O sea, exactamente. él tiene dibujos de fetos, incluso de fetos que yo diría que están muertos, ¿no? Pero Pero eso. no lo hace para regodearse en la idea de la muerte. No, lo hace por curiosidad de dibujante, ¿no? O sea, es muy difícil de explicar esto a una persona que no es dibujante, ¿no? Porque las personas normalmente vemos el nombre de la cosa antes que la cosa, ¿no? O sea, vemos... cuando vemos un objeto, vemos todo lo que implica, todo lo que tenemos en la memoria, todo lo que nos sugiere ese objeto, pero a veces no vemos la forma de ese objeto, no vemos su especificidad, ¿no? Y esto un dibujante es algo que disfruta mucho viéndolo, ¿no? En el caso de Kokoschka yo creo que no. Kokoschka me parece un candidato perfecto al libro de historia del arte porque es un tío que lo puedes meter en todos los movimientos y puedes ver toda su evolución y puedes hablar sobre él eones. Y además notas, es de estas cosas que es muy difícil de explicar, pero yo veo el arte de Kokoschka como el de Giger, por ejemplo. Sí. Me parecen artistas que formalmente son muy distintos, pero me parecen el mismo tipo de mirada, en donde sienten fascinación por lo sórdido. Sí. Y en cambio en Schiele yo veo que puede mirar lo sórdido, pero que allí ve belleza y que ve algo que a pesar de lo sórdido vale la pena contar. Sí. Pero no es lo sórdido lo que vale la pena contar. No, mira... es difícil de explicar, es muy difícil. Pero yo veo esa diferencia, la veo muy clara. Yo lo veo especialmente, si queréis un ejemplo en el que, aparte de los fetos y lo que tú quieras, lo veo cuando él se puso a dibujar los soldados rusos, ¿no? Como sabes, en la Primera Guerra Mundial... bueno, Schiele no estuvo en el frente, pero sí que estuvo en la retaguardia, pues en las prisiones o en los sitios en donde estaban los presos rusos, ¿no?
Los retratos de los presos rusos que están sucios, cansados, deprimidos, han perdido. Bueno, no han perdido, pero están capturados, han sido capturados, ¿no? Son extraordinarios y están hechos con un respeto y un amor por la forma que yo creo que es lo que define a Schiele, digamos, en oposición, por ejemplo, a Kokoschka, ¿no? Ese amor por lo humano, Sí. o sea, por esa curiosidad por representar la humanidad en todos sus momentos. Y descubrir lo fascinante de la humanidad sin idealizarla, precisamente No. buscando su realismo máximo. O sea, no Sí. sé, es fascinante. O sea, Es que tiene una fascinante. mirada increíble. Yo ¿no? os Se ve. recomiendo que vayáis al Pinterest y veáis la selección de dibujos que yo voy haciendo, que la voy ampliando, porque van saliendo dibujos nuevos y tal, porque os será muy útil y en especial porque, también he dicho al principio, Egon Schiele, o yo lo considero el padre fundador del dibujo moderno y en especial del cómic moderno. Que es lo que te iba a decir ahora. O sea, no solamente que sea un pintor extraordinario, sino que es que la influencia que ha tenido en todo el arte posterior a mí me parece fundamental. O sea, el cómic es evidente. Él no hizo nunca nada narrativo, ¿verdad? No, o sea, hizo alguna cosita, tiene algún grabado. Era una persona que cuando algo no le interesaba no le interesaba. También tiene una escultura que es malísima. O sea, tiene un autorretrato que notas que dijo, "Uy, Sí, no, y ahí esto no. no es lo mío". ¿Eh? Entiende mejor el volumen del dibujo que en la escultura. Sí. Y le pasó lo mismo con el grabado. Hizo algún grabado sobre metal, ¿no? No le interesó mucho, ¿no? Hizo alguna pequeña ilustración, algunas cositas, supongo que para ver Sacrum o por alguna revista de la época. Pero notas que él no era lo suyo. Sin embargo, la influencia que tiene sobre el dibujo moderno, sobre el cómic, ¿no? De hecho, yo antes te he enseñado un dibujo, un autorretrato de Egon Schiele, que parece un entintado de los años 80. O sea, parece, yo qué sé, parece un cantante de Bauhaus o de algún grupo de punk rock de los años 80, ¿no? Y además, ese uso de la tinta como un elemento para hacer obras finales, ¿no? Que esto es algo, o sea, la idea de entintado no se conoce en el mundo de la pintura. La tinta en la pintura se utilizaba, bueno, pues sí, para hacer algún estudio, sobre todo para escribir los contratos. para escribir los contratos, para firmar. Nada, y también se utilizaba para hacer el dibujo final en los cuadros. Se solía hacer a tinta, ¿no? Pero utilizar tinta china, tinta negra como un elemento para dibujar, que es lo que hacemos los dibujantes, que hacemos cómic muy, muy a menudo, ¿no? Pues yo, de lo primero que yo he visto es de Egon Schiele. Y además, o sea, su influencia no es solamente que haya abierto muchas puertas de estilo al cómic, sino también de tema. O sea, Sí. tú ves los dibujos de Schiele, que son de principios del 20, Sí. la primera mitad del 20, y podrían cuadrar perfectamente en toda la ola cultural de los 70, de los 80, incluso de los 90. Ves las campañas estas de Calvin Klein. Sí. O sea, es puro Egon Schiele. Todo eso es puro Egon Schiele. Totalmente. O sea, la composición, El tipo de personajes, el tipo de mirada. el corte de la figura dentro del papel, que eso es algo que a Schiele... Eso es algo que también nuestros alumnos tienen que aprender, ¿no? Cuando están dibujando, especialmente el natural, y el dibujo no les cabe, y de repente se produce la microcefalia, ¿no? Es cuando tienden a, como el dibujo no me está cabiendo, voy a intentar reducirle la parte superior de la cabeza, ¿no? Y yo les digo, no, el dibujo termina donde acaba el papel y ya está, y no pasa nada. Y eso es muy Schiele, ¿no? El dibujo entra por arriba del papel y sale por abajo en cualquier sitio, ¿no? Y ya está. Y esto sí que lo vemos en composición de anuncios, ¿no? de fotografía, de moda. La verdad es que es un tipo que ha Pero- tenido una influencia increíble. Pero incluso más allá, o sea, el tipo de personajes, Sí. el tipo de poses, el Sí. tipo de mirada, o sea, todo eso Sí, es increíble, la presencia que tiene, y que yo lo veo en Chile y lo veo en pocos sitios más. O sea, antes de Chile no lo veo. Y es Tiene que- algo romántico, pero... sí, pero claro, o sea, tú intentas buscar referencias en el propio Klimt y no, notas que eso es algo más pictórico, ¿no? Este punto de vista del dibujo sin fondo incluso, ¿no? Sin contexto, es algo que para mí está ligado a la figura de Schiele. Exacto. A mí me parece un artista que está mirando la realidad fascinado todo el tiempo y que te la quiere contar. Sí. Ahora te voy a contar esto. Y esto puede ser
la mirada de una chavala que acabo de ver en el bar o que está posando para mí en el Sí. bar y me interesa solo eso, por tanto todo el resto lo voy a obviar, lo voy a simplificar al máximo. O lo que tú decías de una caja, ¿no? Cajas. Amontonada. Sí, sí, y sí. ya Yo no está. sé en qué momento fue eso, pero tiene dibujos de cajas o de pañuelos. Tiene un dibujo que se llama Mis pañuelos. Chile, tío. Pero claro, lo metieron en la cárcel por una denuncia de corrupción de menores o algo así, que nada, que al final se demostró que no era nada y tal. Pero el tío, mientras lo metieron en la cárcel, pues el tío seguía dibujando, ¿no? Y se dibujaba a sí mismo, yo no sé cómo exactamente y tal. Pero ya te digo, es un tío que no parece que no paraba, ¿eh? Era la maquinita de no parar. Y todo esto hemos contado en una vida muy corta. Sí. De hecho, si fuera un icono pop de estos de los que hablamos, estaría dentro del club de los casi, del club de los Prácticamente. 27. Muere a los 28 años. Muere a los 28 años, como sabes, en el 18, entre el 18, 19 y tal, me refiero al siglo pasado, hubo una gripe en el mundo, la gripe española, y con muy pocos meses de diferencia fallece su mujer, su hijo nonato, porque estaba embarazada, su gran amigo Klimt, y él finalmente pues, sucumbe al cabo de unos meses, ¿no? Le da tiempo a hacer algunos bocetos, incluso, que para mí son muy bonitos, de Klimt en su lecho de muerte. Klimt está ya pues muy demacrado, ¿no? Y a mí es algo que me gustó. Yo hice un dibujo a mi padre cuando agonizaba también. Y es un dibujo que no pude mirar durante... Lo tenía cubierto, lo tenía en uno de mis libros. Eso lo vi. Yo veía tu cuaderno con el dibujo Y tapado con tenía un el cartón dibujo grueso, porque además. el dibujo tiene una... O sea, el último dibujo que haces a alguien tiene una carga que es muy fuerte, ¿sabes? Y finalmente abrí y vi el dibujo, ¿no? Al cabo de, yo qué sé, 10 años, ¿no? Yo no lo he visto ese dibujo, siempre lo he visto tapado. Es un dibujo muy sencillo, pero que tiene una mirada muy impresionante. La verdad es que es impresionante. Y en este sentido, Schiele realizó los últimos dibujos de su amigo Klimt, ¿no? No sé si alguien dibujó... Sé que hay una foto de Klimt, de Schiele muerto, pero no sé si alguien le dedicó un dibujo, ¿no? Pero en todo caso, desde el día en que empezó a dibujar hasta el día que soltó el lápiz, este hombre estuvo hablándonos sobre la humanidad. Y lo hizo de una manera que a mí me parece que es normal que haya tenido esta influencia, porque la calidad de su trabajo es tan impresionante y es tan prolífico que es imposible que no se salga de los límites de su época y nos llegue a nosotros. No sé, esto es... Para mí, en mi época como dibujante en la facultad, nosotros le poníamos velitas en un altar, ¿eh? Al altar de Egon Schiele le teníamos adoración. Y sigue siendo así, ¿eh? No, y merecida. Pues muchísimas gracias por este gran gato. Un placer. Con ganas de ver el siguiente y ahora nos vamos a hablar con Manolo a ver qué más nos cuenta. Pero antes de ir con Manolo, dejadme que os recuerde dos cosas. Si os gusta este podcast, por favor, compartidlo, por supuesto, seguidnos. Y además os invitamos a que nos enviéis audios en la misma página de artimia.co, en la sección del podcast puedes enviar un audio por ahí. Y además en la descripción del capítulo tendrás un enlace para poder responder a una pequeña encuesta, un pequeño feedback, en donde podrás decirnos qué temas nos propones o qué mejoras nos sugieres. Y ahora ya sí, Manolo, bienvenido otra vez, ¿cómo estás? Hola, yo encantado de estar aquí otra vez contigo, Tomás. Hemos recibido mensajes muy chulos sobre tu participación en el último episodio. Ay, Dios. O sea que estoy muy, muy ilusionado porque vengas y nos cuentes alguna de esas cosas que solo tú sabes. Uy, que solo yo sé. Bueno, hoy vamos a hablar, pensando en Tomás Hijo, vamos a hablar del título de un libro. No de un libro, sino de su título, ¿vale? Que es uno de mis libros favoritos, tiene muy poca literatura, pero se llama Si amaestras una cabra tiene mucho adelantado, ¿vale? Y el título es de José Luis Cuerda, ¿vale? Y es un libro que tiene frasecillas algunas muy chulas, ¿vale? Te dejo por aquí algunas. Dice: dulce amor de mi vida, mándame más latas de atún. Es decir, para mí es una frase que tiene mucha profundidad y sobre todo cuando hablamos de necesidad. Bueno, de lo que vamos a hablar realmente hoy es un poco de lo que nos hablaba Tomás Hijo, de la dificultad
de ir tomando decisiones en la vida y de tener éxito, ¿no? Y yo siempre digo que triunfar, ganar dinero, ser reconocido como artista, lograr que otro tenga éxito, vender, llegar al público, hacer ese tipo de cosas, no son fáciles, nada fáciles, aunque de vez en cuando siempre hay alguien que te dice, esto es súper fácil, si haces esto o aquello, lo consigues. Es mentira. Normalmente cuando dices esas cosas son las cosas que funcionaban hace 5, 10 años o que funcionaron en el pasado, pero no tienen por qué funcionar ahora. No, que va, ni mucho menos. Pero que consejos gratis se dan muchos y la verdad es que no hay que engañar a la gente. Es decir, el cambio, que es la única constante en la vida, siempre es dolorosa. Es decir, si vemos las decisiones que toma pues de pasar de rotulista en el Prica, que por cierto, yo me acuerdo de esos rótulos, que seguramente será de otro Prica, pero estaban los rótulos bien hechos, ¿no? De rotulista del Prica yo qué sé, a maquetador o a empresario, como ha hecho este hombre, editor, perdón, quería decir, pues me parece increíble. Y tomar las decisiones sobre la técnica que va a utilizar, sobre el linoleo y todas sus... Me parecen que no son decisiones fáciles, unas con el corazón, otras no, pero realmente te demuestra una cosa, y es que no hay una teoría del éxito y no puede existir nunca, ¿vale? Y siempre es doloroso hacer cambios, como cuando cambias de domicilio, como cuando cambias de técnica. Si no es una evolución de aquello que ya haces, siempre sufres. Es una cosa que hay que tener en cuenta. El que diga lo contrario, miente. Entonces, el título del libro, que por cierto José Luis Cuerda lo dice al principio, dice que su padre le regaló una cabra a cada uno de los hijos. Y ya adiestras la cabra, ¿vale? Claro. Estamos hablando del director de cine, ¿no? Sí, claro, José Luis Cuerda. Es que le pega mucho todo el tema, claro. Además de las mariposas, tiene una... recomiendo mucho leer siempre Memorias Fritas, que son sus memorias y me gustan mucho. Su padre, por cierto, era jugador de cartas. Era su oficio. Vale, no lo sabía. Sí, era no taur, pero sí jugador de ventaja, que se denomina un jugador experto. Ese era el oficio real de su padre. Una cosa muy curiosa, ¿no? Y bueno, José Luis Cuerda cuenta que le regalaron una cabra y la metáfora está ahí. Es decir, si consigues amaestrar esa cabra, esa capacidad interior de hacer ese trabajo, tienes mucho adelantado. Es decir, el aprendizaje es brutal, ¿vale? Entonces, al final lo que ha hecho Tomás Hijo es ir superando esa cabra constantemente varias veces, unas con el corazón, otras con la pasión, otras con el raciocinio o lo que sea, y el hombre pues ha ido luchando con su interior. Sin embargo, eso tampoco te garantiza un éxito, ¿vale? Solo es un camino. Entonces, me gustaba traer ese título de ese libro para hablar de dos personas, que ahora sí que te quería hablar de dos personas que creo que tienen alguna teoría del éxito o alguna teoría del esfuerzo que sí puede explicar parte de lo que pasa. El primero de ellos es Cornejo, ¿vale? Miguel Ángel Cornejo, que por cierto voy a hablar de dos Miguel Ángel, que nosotros conocemos un tercero, y se ve que llamarse Miguel Ángel en esta vida es algo bendito. Yo me persona genial. Yo me tendría que haber llamado Miguel Ángel, ¿no? Tomás, ¿me pega o no me pega? A ti te pega Miguel Ángel, a ti también te pega Miguel Ángel. Te ponen ese nombre y ya eres el niño de Dios, yo qué sé. ¿Te imaginas que Miguel Ángel se hubiera llamado Gregorio? Vamos a ver. La pasión de Gregorio. La pasión de Gregorio. No. Vamos a ver la pasión de Miguel Ángel. Pues bueno, Miguel Ángel Cornejo era un hombre mexicano, ya falleció, y tenía varias teorías, y una de ellas que a mí me gusta mucho es la teoría del obvio. Es que va un poquito de cómo amaestrar una cabra, ¿no? La teoría de lo obvio, que él la relaciona con la revolución de Japón y cómo remontó Japón después de la guerra y demás, da un poco igual ese hecho, pero viene a decir que cuando tú intentas ser bueno en algo, lo que tienes es que buscar un buen referente, busca el mejor. Es decir, si quieres utilizar una técnica, busca el mejor. Imítalo, ¿vale? Es decir, lo que te está diciendo el segundo principio, primer principio, búscalo, imítalo. Tercer principio, intenta superarlo. Pero todo esto se tiene que hacer bajo una regla que es la humildad de aprendizaje. Si tú pierdes de vista que estás aprendiendo, realmente la magia se pierde. Es decir, desde el principio hasta el final, cuando buscas a alguien, cuando buscas a ese alguien, ese referente que te gusta, que intentas hacerlo, que intentas imitarlo, que intentas superarlo, no te puedes olvidar de que estás aprendiendo en todo momento.
Y yo creo que todos los artistas tienen esa parte. Yo creo que eso sucede en escultura, en pintura y en magia, por supuesto. En escultura yo no tengo esa capacidad de decirlo, pero sí que recuerdo una vez que dibujando contigo, no sé si te acuerdas que Cher me dijo: Manuel está dibujando como Tomás. Yo, sin darme cuenta, había empezado a imitar tu forma de trazar o tu forma de hacer las líneas en la cartulina que era en aquel momento, y se reflejaba algo, ¿no? Entonces es normal, es decir, siempre intentamos imitar y siempre intentamos superar a esa persona a la que estamos imitando, pero no nos podemos olvidar de esa humildad de aprendizaje. Podemos ver en Yazan a Rebuy algunas veces y podemos ver en Tomás algunas veces a Yazan y a Rebuy también. Y luego podemos ver algo mucho mejor, que es lo que hace grande al artista. Yo creo que pues me encanta lo que dices, no lo había pensado nunca así, pero sí que reconozco lo que dices. Yo nunca he buscado, por ejemplo, tener un estilo personal, que es algo que importa mucho a muchos artistas de ahora, lo de buscar un estilo reconocible y personal. Yo no lo he buscado nunca. Yo quería ser como los antiguos. Yo quería hacer escultura que se fusionara en un museo arqueológico. No buscaba ese punto. Pero es verdad que me encuentro que hay mucha gente que dice que mi obra se reconoce enseguida y que es muy particular. Y me sorprende porque si lo es algo que yo no he buscado jamás y que siempre he hecho. Yo no digo lo obvio, como decías tú, yo solo digo lo evidente. Yo siempre hago lo que a mí me parece evidente. ¿No? A partir de las esculturas que a mí me han fascinado siempre, que sería la escultura arcaica, y a partir de los temas que me fascinaban de pequeño, que es la ciencia ficción y la fantasía, se juntan en mi cabeza, pero sin hacer giros extraños. Y la forma más evidente, el tema más obvio que a mí se me ocurre, que puede estar muy ligado a Alien o a ET, lo represento de la manera más evidente que se me ocurre, que es en forma de retablo románico o de escultura egipcia. Y esas cosas en mi mente son obvias, pero se ve que cuando salen por ahí y pasan por los filtros, no son tan obvias para el espectador, quizás. Sí, sucede algo así. Yo creo que sucede continuamente. Es decir, la mayoría de los artistas pues tienen esa impronta, y en magia sucede igual. Es muy fácil reconocer un alumno de Tamariz. ¿Por qué? ¿Por su juego? No, por su forma de caminar en el escenario. Vale. Es una cosa muy curiosa. A veces creemos que imitamos cuando hacemos algo y no nos damos cuenta, y lo que se nos está pegando es otra cosa. Tamariz camina de una forma muy particular encima del escenario, y te diría que hasta difícil. Vale. Entonces a veces sale un esfuerzo interior, y bueno, Tamariz tiene alumnos brutales, es decir, que no se parecen en nada a él y que son increíbles, pero que en cierta época de su vida, cuando tú los veías actuar, decías: oh, un alumno de Tamariz. Pasa mucho. Yo creo que a los buenos maestros les pasa eso, de que sus aprendices o sus discípulos todos cogen después caminos muy distintos. Con Yazans pasa lo mismo. O sea, yo creo que en todos se nos reconoce a Yazans, se ve a Yazans ahí de fondo, pero todos somos muy distintos después entre nosotros. Sí. Eso es muy bonito. Eso quiere decir que lo habéis imitado, lo habéis superado en alguna forma artística y habéis hecho vuestro propio camino. Sí, superado no sé si sería la palabra, pero sí integrado y hecho con él lo que podemos. Sí, yo creo que sí que se supera. Es decir, lo que no quiere decir que se supere en todo. Es decir, tú a lo mejor dibujas mejor con el lápiz rojo, has estado trabajando con el lápiz rojo y de repente encuentras en el azul y dibujas con el lápiz azul mejor que... Yo creo que se supera, pero no de la faceta. Es que a veces lo de superar es mejor que alguien, no. Es decir, superar quiere decir que a lo mejor haces una cosa en particular mejor que otra persona. Y yo quiero pensar que todas las personas hacemos algo en particular mejor que las personas que tenemos a nuestro alrededor. Entonces, esto es, ¿cómo era? La teoría de lo obvio. De obvio, de Cornejo. Elegir un buen referente. Sí. Busca el mejor, ¿vale? Imítalo, intenta superarlo, pero sin perder la humildad de aprendizaje. Ahí está. Eso es maravilloso. Recomiendo, hay vídeos de YouTube de Cornejo. Él falleció, ha dejado muchos textos y hablaremos de algunas otras teorías de él más adelante, ¿vale? Os dejo el dilema de mis universos, pero no os voy a describir cuál es. Vale. Y vamos a hablar de otro Miguel Ángel, ¿vale? Este sí que está vivo y os recomiendo que lo visitéis. Se llama Miguel Ángel G. Y Miguel Ángel G además es del 75, como tú y como yo. Un año donde nació de lo bueno lo mejor y de lo mejor lo superior. Ahí está, Ahí claro, está. sin Luego duda. vinieron años
interesantes, el 76, el 77, el 78, pero no tan buenos. No tan buenos, es una broma. Bueno, lo podéis ver en Instagram, se llama Miguel Gea 75. ¿Quién es Miguel Ángel Gea? Miguel Ángel Gea es un numismago, pero eso sería muy poco para Miguel Ángel Gea, porque Miguel Ángel Gea también ha hecho clown, también ha hecho teatro, también ha hecho fotografía, también ha trabajado como historiador. El libro más importante de la historia de la magia española lo ha escrito él. También ha trabajado con neurólogos y su libro Numismagia y Percepción creo que es el libro de este siglo más importante de la magia con monedas que se ha escrito. Y es un gran influyente en la magia con monedas a nivel mundial. Él ahora, si me escuchara, estará diciendo, ya está Manuel exagerando, pero creedme que exagero poco en este caso. Yo por naturaleza tiendo a exagerar, pero en este caso me quedo corto. De hecho, lo podéis ver, hace una numismagia muy creativa. En magia, la numismagia, la magia con monedas, perdón porque no lo he dicho, parecía que había llegado a un fin. Hay un libro que se llama El Bobo, es por el protagonista que es Bobo de apellido, pero no tiene nada que ver con el concepto que nosotros tenemos de Bobo. Es un recopilatorio de técnicas y se creía que todo estaba escrito, que no había nada por descubrir. Entonces llegan una serie de chicos jóvenes como Gea y demás. Me gusta que llamó chicos jóvenes y es del año que nací yo. Eso me encanta. Está bien, está Eso bien. me encanta. ¿Vale? Y revolucionan esa forma. Y entonces Gea lo que hace es una cosa que empieza a aprender de otras artes. Es decir, empieza a aprender del teatro, empieza a aprender de la neurología, hace una aplicación de la Gestalt a la magia con moneda que te destroza el alma. O sea, yo le he visto hacer magia con moneda a la misma distancia que estamos tú y yo aquí, Tomás, y me ha destrozado. Y lo que podéis ver en Instagram os vais a morir, preparado. Ahí no hay efectos de cámara ni nada, es el tío con las monedas y con una sonrisa, un tío muy bonacho, que te va a engañar. Y es un apasionante, es un apasionado de la magia con moneda. Entonces, lo que nos enseña Miguel Ángel Gea es que hay que aprender de muchas artes al mismo tiempo. Y luego él tiene una teoría que es muy buena y muy importante, es decir, trabajes lo que trabajes, no solo te fijes en la escultura, sino aprende un poco del dibujo, de la pintura, aprende un poco de cómo se hace el barro, de qué es la arcilla, qué es la pintura, qué efectos suceden, pues aprende de lo que te rodea, tenga o no que ver muchas veces directamente con el arte en sí. Y luego enseña una lección que para mí es súper importante, y es que la mayoría de magos no hacen la magia que les gusta. La mayoría de magos trabajan en comuniones para niños y no están especializados en comuniones para niños. Yo conozco magos muy buenos especializados en magia infantil, maravilloso, pero la mayoría de magos no les va mucho la magia para niños. Si pudieran, harían otra cosa. Harían otra cosa. Claro. Pero ellos saben que la mayoría de sus ingresos cuando se dedican a este oficio dependen de la magia infantil. Incluso cuando organizas un espectáculo a las 11 de la noche para que no vengan niños, se presentan los padres con niños. Entonces el mago dice, ay Dios mío, haré lo que pueda, ¿vale? Pero una gran parte de sus ingresos y su trabajo no es lo que ellos quieren. Es lo que la sociedad demanda de su arte. Por ejemplo, hacer carteles de plica. Claro. ¿Vale? Esto es súper importante. Otra parte de las actuaciones, también muy grandes, son actuaciones donde no sabes por qué estás ahí. Es decir, te llaman, necesitamos un mago. Y tú dices, ¿y para qué? Si a lo mejor todos están borrachos. Recuerdo un ejemplo de Rubiales, que es un mago de Andalucía que le tengo mucho cariño, que vino a trabajar a Mallorca y lo contrató en aquella época Pachá. Él subía al escenario, hacía aparecer bastones y cosas y nadie lo miraba. Claro. Nadie le miraba. Y decía, joder, es que esto es muy raro. Perdóname la palabrota, pero es que me sale así. Me decía, Manuel, es que yo subo allí, yo hago todo lo me enseñó, que si coloque los pies de esta manera para que no se vea cuando cargo esto, cuando descargo, pero que realmente todo eso da igual. Al final, yo salgo, hago algo y cobro. No sé si hacer algo diferente también me contrataría, pero estás en medio de una actuación donde no sabes por qué estás. ¿Tú sabes que yo tengo una experiencia clavada a esa? Ostras.
Cuando yo estudiaba en Barcelona, una de las actividades que yo he hecho, que más me gusta decir, porque la gente nunca me cree, es que yo fui mariachi. Y yo toqué en un grupo de mariachis. Ay, qué bueno. Y teníamos muchas actuaciones de este tipo, en donde se nos invitaba, pero no era realmente porque nadie quisiera escucharnos, simplemente pues era el toque colorista al evento. Y una vez nos invitaron a una discoteca, a un evento... Unos mariachis a una discoteca. Exactamente, un evento, no sé qué, era una cosa muy rara. Y estaba todo decorado pues con cactus de cartón pintado, era todo muy así, y nosotros allí con la música a tope, y nosotros nos dijeron, ¡hala, id allí y empezad a tocar por la pista! Pero con la música, sí, venga. Y fue una de las noches más raras que tuvimos porque estábamos intentando tocar, no nos oíamos, es decir, no éramos capaces de oírnos nosotros. Evidentemente no nos oía nadie, a nadie le importaba lo que hacíamos, pero cuando estábamos cerca de la gente se reía, ¿no? Entonces yo me di cuenta que nuestro único papel era ahí, o sea, éramos exactamente lo mismo que el cactus de cartón, o sea, un pequeño detalle de una escenografía mayor, pero que daba igual tocar bien que tocar mal. O sea, nadie nos iba a escuchar y nada de lo que supiéramos hacer tenía ningún tipo de valor en aquel momento. Esa experiencia a mí se me quedó, y cuando ya estando aquí, cuando tú me conociste, que yo hacía esa escultura que no interesaba nunca a nadie, yo me sentía exactamente así. O sea, llegado al punto, porque hay un momento en que dices, no, si soy capaz de mejorar mi escultura, la gente lo valorará. Pero hay un momento en que te das cuenta de que no tienen nada que ver. Yo prefiero los niños. Ese tipo de actuaciones son realmente extraños. Tú sabes que yo actué en la Happy Hour. Bueno, realmente cuando yo entraba, todo el mundo ya estaba muy borracho. Claro. Sí que prestaban un poquito de atención, pero no podían. Es decir, físicamente no les daba. Entonces, recuerdo una vez que hacía aparecer un agapone, que metí el dedo, el agapone me picó y me salieron unas lágrimas y la gente aplaudía mucho. Pero es que duele mucho. Y yo dije, uy, a lo mejor la magia no va a ser para mí. Pero porque no entendía eso. Entonces hay que entender que hay muchas actuaciones, muchos trabajos en los que no sabes muy bien qué es lo que estás haciendo. Pero que a largo plazo... Pero muchos, ¿eh? Sí, pero que a largo plazo aprendes de ello. Sí. Yo de esa velada de la discoteca yo aprendí. Sí. Aprendí mucho. Sí. Y bueno, y de hecho, en la cuenta de explotación de muchos magos es importante. Es decir, puede llegar a ser tan importante como los niños a nivel de porcentaje. Y luego hay un porcentaje muy pequeñito donde haces tu espectáculo. Pero eso es muy pequeñito, que es donde te encuentras en un sitio con gente que coincide con el perfil que tú necesitas, el espacio también, porque además un mago, como muchas veces, necesita ángulos, necesita espacio. No puedes hacer todos los juegos en todos los sitios. Hay sitios donde no puedes hacer levitar una mujer porque se vería. O hacer aparecer un elefante, pues necesitas un sitio por donde entre el elefante. Claro. Entonces, en medio de la piscina, pues va a ser que no. Entonces, ese tipo de limitaciones no siempre se dan. Entonces, un mago aprende, pues, lo que dice Gea, aprende a ser bueno en ese momento y en esa oportunidad que te dan. Miguel Ángel Gea, en la magia española del siglo XX, un libro que le recomiendo a cualquiera que quiera entender el mundo de la magia. Y alguien que quiera hacer magia con moneda, pues no, mi magia es perfección. Y si quieres disfrutar de su magia, siempre está actuando por España. Los magos grandes de España son muy asequibles y lo puedes encontrar en cualquier sitio y te va a tratar de una forma maravillosa. Pues qué bien. Bueno, y en Instagram pues también se les puede ver muchísimo. Y me gusta lo que dices, porque es verdad que si los magos podéis aprender del dibujo y de la escultura, o sea, yo he aprendido muchísimo de la magia y lo he aprendido gracias a ti. Y es por eso que estás aquí y que te agradezco mucho estas pildoritas. O sea que muchas gracias, Manolo. Pues ahí está, le recordamos a todo el mundo, Cornejo, Miguel Ángel Cornejo y Miguel Ángel Gea, para curiosear un poquito y a pasar unos buenos días hasta que llegue el próximo podcast. Y encantado de estar aquí, Tomás. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias también a todos los que nos habéis seguido hasta aquí. Os quiero repetir, sin ganas de hacerme pesado, que nos deis un like, que nos deis cariño, que comentéis, que compartáis este capítulo con la gente a la que creáis que le puede interesar. Y también quería recordaros que podéis rellenar esa encuesta, ese feedback que hemos dejado en la sección de comentarios, y también os animo a que entréis en la página web de artimia.co,
Allí tenemos una serie de escritos, tenemos también la tienda online tanto de Francesc como mía, y también podéis dejarnos allí comentarios e incluso enviarnos algún audio para el próximo capítulo. Quiero darle muchísimas las gracias a Bernat, el jefe de Artemia y el que hace posible todo esto, que sin él nada de todo esto lo llevaríamos adelante. Gracias a él hacemos muchas de las cosas que estamos preparando ahora. Y ya os dejo con el cuento final, con la despedida real del capítulo. En este caso, Bárbara nos trae un cuento de Raimon Arola y Luis Saber que se titula La grulla. Por cierto, Raimon Arola fue profesor en la Facultad de Bellas Artes de Bárbara, de Francesc Grimalt y mío también. O sea que lo vamos a escuchar todos con muchísima atención. Sus ojos redondos y negros no podían apartarse de los movimientos que el pintor realizaba con el pincel grueso que sostenía en la mano. Hacía mucho rato que lo observaba. Lo había descubierto al amanecer cuando las nieblas nocturnas empezaban a desvanecerse bajo el sol todavía débil de la mañana. Ella estaba buscando su comida entre los bambúes, hambrienta y cansada tras muchos días de vuelo con sus otras hermanas. De pronto, a 4 o 5 pasos se encontró con un claro en el bosque. En el claro vio una cabaña y de ella salió un hombre. La grulla retrocedió de un salto, pero por una vez la curiosidad venció al miedo y a los pocos momentos se hallaba fascinada por la danza exquisita de un pincel y una mano sobre un papel blanco. Oculta entre las hojas, contemplaba al hombre sentado, apoyado en la pared de la cabaña, y sin darse cuenta, seguía con su cuello flexible y largo los movimientos que el hombre hacía al dibujar. En el gesto preciso del pincel y de las manos, podía sentir la cadencia de los sonidos que formaban los pictogramas. Ella, como todas las aves, captaba sin esfuerzo las vibraciones de la naturaleza. Sabía cuándo cambiaba su ritmo anunciando el momento de marchar hacia otros lugares, o cuando se avecinaba un peligro y el aire se erizaba para avisarla. Pero nunca había visto cómo se creaban esos ritmos, y eso es lo que hacía el viejo al dibujar las palabras. Al cabo de un tiempo, se detuvieron el pincel y la mano. Al viejo le faltaba algo, uno de aquellos signos para concluir el poema que estaba dibujando. Con un gesto brusco, el anciano apartó el papel, se puso en pie y caminó unos pasos. Las ideas que se le ocurrían no eran las que buscaba. De pronto, levantó la vista y sus ojos cansados se encontraron con una grulla gris que entre los bambúes le miraba inmóvil sobre una de sus patas. La grulla, al verse descubierta, batió las alas iniciando el vuelo, pero se detuvo enseguida. Como agradecimiento por lo que había visto, quería obsequiar al hombre con uno de sus pasos de danza. Deseaba mostrarle la alegría que había sentido al contemplarle. Y en los movimientos de la grulla, felices y exaltados, el anciano pintor encontró la imagen justa que andaba buscando.